Bienvenidos, hermanos y amigos, a esta nueva sesión en la cual veremos un tema muy, muy especial que tiene que ver justamente con la nueva luz. Cuando hay nueva luz, hay personas que la aceptan llanamente y hay personas que la rechazan o hay unos que se mantienen imparciales. Entonces, el dilema de aceptar o no una luz nueva, ¿cierto? Cuando es verdadera, ¿cierto? Es una cosa delicada, delicada y que no tiene que ver mucho con la inteligencia de las personas, algo ayuda, no tiene que ver tanto con la posición social, ¿cierto? Aunque algo perjudica, ¿cierto? Pero sí tiene que ver mucho con la parte espiritual y la condición espiritual de la persona a la que puede llevar. Y a veces Dios nos llama a colación y nos hace reflexionar al respecto y nos prueba con tales cosas. Y pasaremos la prueba nosotros, veamos si eso puede funcionar. Entonces, tenemos también, hoy día vamos a ver también temas relacionados con aplicando eso a los descubrimientos arqueológicos de Ronald Wyatt, que también podríamos aplicarlo a los descubrimientos que Dios nos ha dado, como lo testimoniado en el séptimo trueno, ¿cierto? Y también podríamos ver el tema relacionado con no tan solo eso, sino que lo que está pasando hoy día, el cumplimiento de algunas profecías que en realidad hemos descubierto que la aplicación no era tanto para el futuro, sino que estamos viviendo cosas presentes. Y también lo relacionado con el presidente Donald Trump y lo que está sucediendo, especialmente hoy día en el Medio Oriente, con la visita que él hizo que tiene mucha repercusión y está obteniendo logros tremendamente significativos. Yo estaba preocupado porque pensé que Donald Trump se estaba adelantando. Me refiero a, a ir con Israel a atacar a Irán. Parece que está logrando la paz, que es otra cosa. Yo sé que después de él viene eso de atacar. Es lo que yo siento de acuerdo con las profecías. Así que, bueno, para partir, ¿les parece si damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos y compartir? Y también para que Él sea quien dirija esta reunión y que participemos todos en armonía, que podamos también respetarnos mutuamente y que cada cual pueda dar su opinión. No se trata de un seminario, una charla, se trata de un podcast donde todos pueden participar y aportar. Entonces, ¿te parece si alguien puede hacer una breve oración de introducción? Por ejemplo, hermana Luz, ¿usted podría hacerlo, por favor? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, en este momento le damos gracias por estar nuevamente reunidos con nuestros hermanos. No lo vemos, pero Señor, tú lo conoces los corazones y te pedimos sabiduría e inteligencia para que podamos entender lo que nuestro hermano Jorge nos va a enseñar. Dios mío, quédate en nuestro medio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y verdad, cuando usted misma dijo que no nos vemos, pero sería bueno que se vieran de repente, que prendan De sus verdad. cámaras para que se pueda ver la persona y conocerse, porque hablamos de la hermana Luz, hablamos de Marta, Cecilia, hablamos de otras personas y no las conocemos, no las vemos en la cámara. Así que sería bueno de repente cuando den su opinión, quizás que enciendan la cámara para que los conozcan o al final también para cuando se despidan. Ok, partamos entonces. Para partir, voy a compartir una lámina, una preparación que hicimos. A ver si la tengo a la mano acá. Ahí está, justamente. Se trata de el dilema de aceptar o no una nueva luz verdadera. A veces, bueno, pueden haber también muchas supuestas luces que son falsas, pero también Dios nos puede mandar luces verdaderas. ¿Y cómo poder uno determinarlo, cierto? ¿Cómo poder saber? Bueno, yo hice un diagramita con esto para que nos ayude a a dilucidar el dilema que hay detrás. Entonces vamos a partir con ese diagrama. Ahí está. Tenemos una luz verdadera, ¿cierto? Y hay tres posiciones posibles en cuanto a esa luz verdadera. Una es obviamente la aceptación, otra es la negación y la tercera posición que también no es poco frecuente es declararse incompetente. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es la negación primero, porque uno dice, "¿Por cómo pueden negar luces verdaderas?". Sabemos que en el tiempo se ha demostrado que esa es la tónica principal, por eso que partimos por ella.
Sabemos que la gran mayoría de los judíos no aceptaron a Cristo, sino que la gran mayoría lo rechazó, ¿cierto? El pueblo de Israel en su totalidad, digamos, rechazó a Cristo. Sin embargo, él tenía, y si rechazan al creador del universo, al maestro de maestros, no podemos esperar menos nosotros, ¿cierto? Que nos suceda algo similar. Entonces, hay que tener eso siempre en consideración, porque también pasó con los apóstoles, pasó con muchos dentro de la obra cristiana futura, y ¿habrá dejado de pasar eso? Todavía sigue sucediendo. Y a veces hay personas buenas que uno admira y rechazan la luz. Entonces, uno dice, ¿cómo es eso? Y también hay personas malas, ¿cierto? Que gracias a esa luz se convierten. Entonces, tenemos esos dos extremos. Veamos qué pasa. Entonces, negación primero. La negación puede venir por distintos factores. Ahí está. Vamos a analizar negación y después vamos a analizar también lo que es por qué esta negación sucede. Puede ser por conveniencia, que sería negativo, ¿cierto? O por desinformación, que también es negativa. Las dos cosas nos pueden llevar a rechazar la verdad de Dios y nos pueden llevar incluso a la pérdida de nuestra alma. Entonces, ¿por qué? ¿Qué puede ser por conveniencia, ¿cierto? O dijimos por desinformación. Por conveniencia, por ejemplo, cuando uno hace algo por conveniencia es porque tiene distintas razones. Veamos cuáles son. Una de ellas, por ejemplo, puede ser por vergüenza, ¿cierto? A veces uno dice, no, le pasó a Pedro. Pedro, dice el Espíritu de Profecía, que estaba ahí acompañando a Jesús en su martirio en la casa del sumo sacerdote. Cuando de repente se acerca, dice, a la fogata ahí con los soldados, y los soldados hacían mofa de que era Cristo, que ese que era el rey de los judíos. Mira, entonces, hacían tanta mofa, y él como tenía frío seguramente, se acercó ahí, empezó como a simpatizar con ellos, así, y de repente lo acusan de ser uno de ellos, uno de los discípulos, de darse un rostro notorio el de Pedro. Siempre cuando lo muestran en las películas, lo muestran como una persona que tenía una personalidad muy extrovertida. Era sanguíneo digamos, de personalidad. Entonces, eh, a él seguramente por vergüenza de haberse asociado, porque los otros estaban burlándose y él estaba simpatizando con ellos, algo que no debió haber hecho. No como Juan, que se quedó más cerca del maestro. Entonces ahí él niega, ¿cierto? Y negó 3 veces, hasta dijo palabrotas. Y al final, claro, se da cuenta y se arrepiente. No se puede por vergüenza, puede ser. Otros lo pueden hacer por dinero, ¿cierto? Negar por dinero. Otros, y bueno, por dinero sabemos que Judas lo hizo por dinero, ¿cierto? Es un ejemplo, claro, de cómo a veces las personas, por la ambición, se corrompen y prefieren ellos, digamos, y se engañan a sí mismos. Judas se engañó a sí mismo. Él amaba entrañablemente al maestro, pero siempre amaba más al dinero. Y uno no puede poner el dinero por sobre las cosas de Dios. Es algo que no corresponde, ¿cierto? Y uno lo van a poner a prueba. Otro puede ser por posición social. Incluso yo lo he visto esto, ¿cierto? Por posición social, personas que incluso de la iglesia a veces dicen, no, no, es que esto me compromete, no puedo arriesgar mi posición social o mi trabajo, ¿cierto? Entonces, rechazan porque no les conviene en términos económicos, o en términos de reputación, o en términos de fama, ¿cierto? Que tenga la persona. Y también otros puede ser por miedo. Puede ser que a veces se niegue la verdad del sábado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay persecución, ¿cierto? Y de hecho vamos a ser sometidos a esa prueba. Todo el mundo va a ser sometido a la prueba de si observamos el sábado, que es el día del Señor, o el domingo, que es el día impuesto por los gobiernos del mundo. Eso viene también como una amenaza latente. Entonces, miedo. Y hay personas a veces que por miedo aceptan o niegan algo por conveniencia, ¿cierto? O porque no prefieren no arriesgar su reputación, su vida o lo que sea. Tienen miedo de perder algo. ¿Entiendes? Eso es. Y lo otro es por desinformación. En desinformación hay desinformación que es excusable, ¿cierto? Por ejemplo, y también hay desinformación que no es excusable. ¿Cuándo sería excusable? A ver si a alguien se le ocurre algunas razones por la cual podría ser excusable alguna negación por desinformación. ¿Tiene alguna idea alguien? Veamos, veamos. Ejemplos,
Ejemplo, sí, cuando sea una negación, negar una verdadera luz, ¿cierto? Por desinformación, pero excusable. ¿Cuándo es excusable? Por Y la de ejemplo, Pedro, Ah, y otra no excusable. ¿Cómo? la de Pedro, cuando se negaba a que le lavaran los pies, Sí, por ejemplo, podría ser eso, claro. Por desinformación, porque él no sabía que en realidad lo que significaba, claro, claro. Entonces cuando puede ser, supo, ¿cierto? cuando Hay supo cambió negación, de opinión. claro que sí. Pero estamos hablando de una nueva luz, ¿cierto? De negación de una nueva luz por desinformación excusable. ¿Cuándo sería? Cuando la persona, por ejemplo, está engañada, ¿cierto? O cuando no tiene información. El caso de Pedro no sabía el significado de lo que significaba el rito de que Cristo le lavara los pies, ¿cierto? Claro, se le informó y cambió su postura, ¿cierto? Entonces, o puede ser por engaño. Esta es excusable, pero tiene límite la excusa. ¿Por qué? Porque si no tiene acceso a la información, sigue siendo excusable. Pero si tiene acceso a la información, ya no es excusable. ¿Cierto? Pasa de este lado de acá. Veamos de acá. Ahí está, ¿eh? Porque tiene con acceso a información. Es decir, las personas, incluso esto incluye a pastores de nuestra iglesia y miembros de la, de la sociedad, digamos, que podrían ellos de alguna manera eh, tener eh, vía segura para adquirir información confiable, ¿cierto? Y podrían demostrar de que esto es verdad o no. Sin embargo, se quedan ahí en la desinformación y al final no acceden. Por lo tanto, no es excusable. ¿Por qué? Porque tienen acceso a información confiable. ¿Ya? Eso sería en este caso, pero hay unos que se mantienen en el engaño, ¿cierto? Pues están engañados y no los dejan ver. No, y no mires eso como lo hacía en la Edad Media. La iglesia incluso prohibía el estudio de la palabra, prohibía el estudio de la Biblia, ¿cierto? Porque decía, no, porque aquí si leen la Biblia van a salir del engaño. Hasta que Martín Lutero y muchos otros estudiaron la Biblia y se dieron cuenta de que estaban siendo engañados. Tuvieron acceso a la información, entonces era excusable su postura y empezaron a descubrir las nuevas verdades y ¿se dan cuenta? O sea, esa es la situación real, real. No sé si se va entendiendo, ¿ya? Y la otra no es excusable. Entonces, esta es la negación. Los dos son negativos en el largo plazo. Este, esta vía es inmediata, digamos. ¿Por qué? Pues no tiene excusa. Tiene acceso a información, no la quiere escuchar y por lo tanto no la acepta. Y el otro, por conveniencia, es negativa de inmediata también. ¿Por qué? Bueno, pues lo hace por conveniencia. En los dos casos es detestable esa posición. Entonces se entiende. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Y la otra Acá. es, sí, sí, diga. ¿Alguien quiere hablar, no? No se entiende, está claro. Ah, perfecto, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Lo otro es declararse incompetente. Pasa mucho que dicen, no, no lo domino, me declaro incompetente. Y de hecho, esa a veces es una postura más certera, porque hay muchos que dan su opinión en forma apresurada y después, cuando se dan cuenta que cometieron un error, el orgullo no los puede dejar eh, la vergüenza o el orgullo, aquí ve la vergüenza, no los deja aceptar la verdad. Porque ya no, ya dije que no era así, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo salgo de este entuerto? ¿Cómo salgo? Tengo que decir que me equivoqué, ¿ya? Especialmente a veces cuando una persona es un profesional, un teólogo o un ingeniero, que en mi caso, y se equivocó en los cálculos, reconocer que me equivoqué en los cálculos es cosa difícil. Y el Señor te está poniendo a prueba, ¿cierto? Se he guardado toda mi vida el día equivocado de adoración, ¿cierto? Y de repente alguien me demuestra que estoy equivocado y tengo que cambiar y ya he predicado sobre la importancia del día domingo y la importancia de esto y mis ancestros todos lo guardaban y todos estaban equivocados, ¿cómo puede ser? Y he predicado en contra del día sábado, etcétera, tantas veces y ahora llego y se me demuestra que es el día correcto, entonces puede ser que por vergüenza o por conveniencia por dinero, porque puede ser que me echen de mi iglesia, ¿cierto? Puede ser por la posición social que yo adquiero, ¿cierto? Porque ahora soy un obispo que ando viajando por todo el mundo y tengo que cambiar, me van a quitar las credenciales de inmediato. Entonces voy a vivir en la miseria, así que voy a perder todos mis ingresos. Entonces es delicado el tema, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando uno se declara incompetente? Competente puede ser, ¿cierto? Vamos a verlo. También puede ser por conveniencia, ¿ya? Incompetente por conveniencia, que sería negativo, y también declararse incompetente, pero honestamente, ¿cierto? Honestamente. Por competencia, conveniencia, ¿se acuerdan los? Ahí tenemos un texto.
En Mateo, por ejemplo, 21, del 25 al 27 dice, le preguntaron a Jesús, lo trataban de entrampar siempre. Entonces Cristo se la jugó de vuelta y les dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Fíjese cómo ellos lo hicieron por conveniencia, mire. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Cierto? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos, ¿sabía? Se declararon incompetentes. No sabemos. Y él también les dijo, y aquí Cristo se la responde, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Porque le habían preguntado a ellos, ¿con qué autoridad se hace esto? A ver, yo le voy a preguntar algo a ustedes. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Wow, y ellos entonces empezaron y se declararon incompetentes. O sea, ellos eran necesariamente o exclusivamente políticos. No eran personas en que se pueda confiar. No eran personas que hablaran la verdad en forma manifiesta. Algo muy distinto, ¿cierto? A la persona que dice la verdad. Cuando la verdad dice, bueno, la verdad me, me sobrecoge, me supera, tengo que aceptarlo, sí, tiene razón, estoy equivocado. O tiene razón, ¿cierto? Tengo que aceptar lo que tú me dices, ¿cierto? Esa es la verdad que debería ser. Entonces, por conveniencia. Es el caso de los eh, fariseos en este caso. Y puede ser por vergüenza, lo mismo que arriba, ¿cierto? Puede ser por dinero, porque conveniencia se repite lo mismo en todas partes, por posición social o por miedo. ¿Ya? Entonces, y lo otro es honestamente. Uno honestamente puede de alguna manera decir, en realidad me declaro incompetente porque no tengo argumentos suficientes o información suficiente para determinar o dilucidar esto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, en el caso, hay personas que no tienen acceso a información, ¿cierto? Sin acceso a información, que sería positivo, se mantiene positivo, pero hay personas que sí tienen acceso a información, lo que sería obviamente negativo. Todas estas X le pueden costar la salvación a la persona. Esta es la prueba de fuego que vamos a tener. Y el sábado va a ser parte de eso. Y también tenemos por otro lado los que sí aceptan, aceptación. Ya los que sí aceptamos la luz. En el grupo mayoritario de los que están aquí, espero yo, ¿cierto? Que estamos llanos a aceptar la nueva luz. A veces es difícil aceptarlo. A veces somos enfrentados por personas. Vamos a ver ejemplos después de esto que sucedió. Yo le hice una traducción de eso para que ustedes lo puedan también compartir y lo puedan visualizar en forma práctica. Que hay personas que a veces que admiramos que están cometiendo errores. Y después digo, sí, ¿serán capaces de arrepentirse, de pedir perdón? Es una prueba para ellos, una prueba muy difícil. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está todo el orgullo, toda su reputación en juego. Veamos si es cierto. Entonces, ¿qué aceptación? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos tres situaciones. Una, el que acepta esto en forma inmediata. Lo acepta porque sí, nomás porque me lo dijo el hermano Fleffel y yo lo quiero mucho, entonces sí, es cierto, sin haber investigado, ¿cierto? Otro, que después de estudio riguroso, sería la más positiva, solita, 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 ¿eh? Y otros que lo pueden hacer por conveniencia, ¿cierto? Oye, el hermano Fleffer me va a dar trabajo, entonces mejor le digo a todo que sí, porque si le digo que no, lo contradigo, él no me da trabajo, ¿eh? Puede ser por conveniencia. Veamos entonces, tenemos después de estudio riguroso, ¿cierto? Y por conveniencia. Veamos al tiro lo que es de aceptación inmediata. Ahí tenemos tres casos, o sea, dos casos. Fíjese, hay dos textos bíblicos ahí que se citan. Uno de ellos es Proverbios 14:15. Dice, el simple, o la persona sencilla, o la persona puede ser un poquito de poca cultura, lo que quiere decir ahí, todo lo cree, ¿cierto? Más el avisado, o el inteligente, mira bien sus pasos. ¿Se fija? ¿Qué nos está diciendo en el fondo? No podemos aceptar todo lo que nos cuenten, ¿cierto? No todo lo que nos cuenten. Pero por otra parte, en primera de Colosenses, creo que es 13, o Corintios 13, claro, 1 Corintios 13:7 dice, el amor todo lo cree. ¿Cómo es eso que todo lo cree? ¿Por qué hay diferencia acá? ¿Quién me puede decir por qué los dos textos están correctos, pero cuál es la diferencia que hay en ellos? ¿Ya? Que aquí está positivo, ¿cierto? Si lo hago, si hago esto, estoy aceptando todo, voy a creer cualquier cosa. Hay gente que cree, incluso de la iglesia, que la Tierra es plana. Yo tuve que hacer una demostración para que se dieran cuenta que la Tierra no es plana. Pero ¿qué pasa con ellos? Que ahora están avergonzando a la iglesia porque muchos
teólogos de otras denominaciones nos apuntan con el dedo y dicen, mire, si estos creen hasta que la tierra es plana, ¿cómo no van a creer en el sábado? Entonces, cosas como esa. No, pues no tenemos que caer en los engaños. El diablo también quiere engañarnos para ser escarnio en el mundo. Entonces, ¿cómo me explican? ¿Por qué las dos son posiciones positivas? Dice, el amor todo lo cree. Aquí dice, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Está hablando negativamente aquí de lo que creerlo todo hacia la primera. Aquí está hablando positivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una diferencia ahí? ¿Ya? ¿Alguien lo puede decir? ¿Dilucidar? Puede ser porque el que está con amor tiene la información ya, lo ha revisado, lo ha estudiado, lo ha comparado, tiene parámetros para aceptarlo. No, no necesariamente. Porque se guía por el amor. ¿Ya? No necesariamente está hablando del amor. No dice el amor hace que estudie y por eso va a creer. No, por amor. ¿Cierto? El amor todo lo cree. Y de hecho las personas que son llenas de amor siempre uno las puede engañar fácilmente también. Pero, pero hay una diferencia aquí. La persona que ama con el amor que tiene Dios, que mora en él, el amor de Dios, necesariamente está llena del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y la persona que está llena del Espíritu Santo, necesariamente va a tener el don del discernimiento. Y va a saber cuando algo es correcto, cuando algo no lo es. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando fui una vez a una iglesia en el sur de Chile, me invitaron a que fuera a presentar los temas de arqueología bíblica. Y yo había invitado a un médico y a otro ingeniero que fueran a presentar los temas, que fueran a asistir a mis temas, digamos, de presentación y estaban muy interesados ellos. El médico incluso era rotario, o sea, después me invitó a los rotarios a que fuera a presentar el tema de creacionismo, que fue muy bueno, porque ellos son medios etéreos, hablan de otras cosas, ¿cierto? Entonces, cuando me fui a la iglesia en la mañana, esa iglesia es una iglesia pequeñita, y yo estaba sin ropa porque había llegado hace muy poco, no tenía ropa muy decente, entonces fui con la ropa que yo iba a trabajar porque como era empresa industrial donde estaba yo, entonces usábamos jeans nomás y ropa sencilla, entonces claro, me veía como una persona no tan adventista, entre comillas. Al final de la reunión del sermón se me acerca uno de los ancianos y me dice, oiga hermano, me dice, usted es adventista, ¿cierto? Sí, sí. ¿Usted va a predicar esta tarde, ¿cierto? A la sociedad de jóvenes. Sí, le digo yo. ¿Usted tiene alguna carta de algún pastor que lo pueda recomendar y de una presentación? Yo me di cuenta para dónde iba, entonces empecé a jugar con él. ¿Sí? Y le dije, ya, si usted necesita una carta, ¿vienes? Sí, ya. No, yo se la traigo esta tarde, la hago en mi casa mismo, yo la hago y se la traigo. No, pero una carta tiene que ser de verdad, con el timbre de la iglesia, eso. Sí, ya, yo la hago en la casa y le pongo un timbre de la iglesia, todo eso se lo traigo. Dice, no, pues tiene que ser de verdad, pues chaval. Entonces le digo, ¿se da cuenta, hermano? Que usted eh, se está fijando en las cosas terrenales, le dije yo. Usted debe pedir discernimiento al cielo para que le muestre si la persona califica o no para presentar algún tema en su iglesia, ¿cierto? Y ese es el don del discernimiento, le dije yo. Usted sabe que han llegado pastores de nuestra propia iglesia a ser directores de la unión y han sido abusadores y han sido personas que están en la cárcel hoy día. No sabía él seguramente. Entonces dije, se diga porque la iglesia a veces ha hecho vista gorda al discernimiento espiritual y se ha fijado solamente en las características de, de formales, ¿cierto? Humanas, ¿cierto? Y ha perdido el concepto. Entonces le dije yo, mira, avíseme hasta las 4 de la tarde, porque a las 6 la reunión y hasta las 4 de la tarde para poder avisarle a la gente que no venga a la reunión de usted. Avíseme, por favor. Me llamaron urgente a las 4 de la tarde diciendo, sí, señor, está todo aprobado, vaya nomás, perfecto. Y fue magistral la presentación, me gustó mucho. Al final se levantaban los hermanos y decían, pero ¿cómo? Aquí le ponen problema a los hermanos, decían cuando van a predicar algo tan bonito. Entonces fue una experiencia muy linda, pero igual fue duro para él, porque tuve que darle fuerte donde más le dolió. Pero así pasa, ¿cierto? Hay personas que no tienen el discernimiento, no tienen el amor verdadero de Dios en su corazón. En quien mora el amor de Dios necesariamente tiene el Espíritu Santo morando en él. Porque el Espíritu Santo es el que pone el verdadero amor. Por eso que la descripción del amor que hay en ese capítulo es la expresión máxima del amor. Cuando dice, todo lo sufre, todo lo soporta. Dígame, ¿usted tiene ese amor? ¿Cierto? Yo tengo ese amor. Entonces, el que tiene ese amor que describe ese capítulo,
claro, todo lo cree, todo lo verdadero, ¿cierto? Porque puede discernir qué es verdadero y qué no lo es. Así como Cristo, que adivinaba las cosas, ¿cierto? Porque leía el corazón de las personas. Entonces uno ve, yo me acuerdo un día, yo me reía de mi propia incapacidad para juzgar si una persona miente o no miente. Un día me invitaron dos ingenieros a ver un proceso industrial de una empresa que hacía refinería de oro y de otros metales, ¿cierto? Para que yo lo analizara y pudiera juzgarlo, el proceso. Por Win, por ahí, antes de Win. Fui para, fui para allá, digamos, lo acompañé a los dos ingenieros y me encontré con la sorpresa que había un ruso ahí, un ruso chileno que hacía todo el proceso, lo explicaba, y era mi proceso, que yo había perfeccionado, ¿cierto? El mío, ¿cierto? Pero no lo sabían hacer, estaban haciendo mal. Y era todo mentira lo que hacían, porque no lo hacían bien, entonces lo hacían mal y me decían, no, fíjate que esto es oro acá, mentira, era puro plomo con algo de oro, ¿entiendes? Y etcétera. Y qué les falta para hacer? Y me contaban, y pura mentira. Y yo veía, después el dueño nos invita a almorzar, ¿cierto? Vamos a almorzar y los dos ingenieros, y yo le hacía preguntas inquisitivas, inquisitivas, y el tipo me seguía mintiendo y seguía contando fábulas. Y yo lo miraba, decía, mi corazón me decía, créele, créele, no puede estar mintiendo, porque mi corazón es engañoso. ¿Qué cosa más engañosa que el corazón, ¿cierto? Pero sin embargo mi mente me decía, pero si es evidente que está mintiendo, si yo sé que esto es falso, yo lo conozco. Entonces, incluso los ingenieros estaban un poco molestos conmigo, se mostraban un poco molestos porque veían que yo era muy inquisitivo en mis preguntas. Al final les cuento, yo les digo, todo esto es falso, mentira. Yo lo que quería era vivir esta experiencia para ver qué tan bien mienten las personas. Y lo que quería él, obviamente, me decía, no, lo único que nos falta acá es sacar poner unos colectores para que nos apruebe el proceso ENAMI y podamos nosotros empezar a producir, ¿cierto? O el Serna-Geomin, ¿cierto? Nos apruebe y nosotros podamos empezar a producir. Entonces, la invitación era para que nosotros invirtiéramos con eso, le pagáramos esa diferencia y al final era un robo, no iba a robar dinero. Y le había robado a otros más, muchos más. Entonces, eh, era todo un engaño y eso uno dice, yo no tenía la capacidad de discernir, porque mi corazón me estaba diciendo que le creyera, pero mi mente, mi Dios me estaba enseñando una lección, ¿cierto? Cómo que la persona se reía, me miraba a los ojos y me hablaba con seguridad, así decía, pero expertos en la mentira. Entonces, uno se encuentra con ese tipo de personas a veces. Uno tiene que saber discernir. Entonces, por eso que yo creo que esa es la diferencia. No sé si lo comparten conmigo. ¿Cierto? Que en realidad uno es el simple, que en realidad no tiene amor y no emite, no hace una investigación profunda, ¿cierto? Y el otro que sí tiene el discernimiento espiritual. Pero también está el segundo caso, ¿cierto? Que sería después de un estudio riguroso. ¿Se acuerdan los bereanos que dice la Biblia? Que dice que ellos ponían, ¿cierto? Analizaban todo, ¿cierto? Profundamente, ¿cierto? Y eso le ayuda a qué? A tener capacidad de defensa. Cuando uno le preguntan, uno puede defender el tema, porque uno lo ha investigado en profundidad y sabe que esto existe, que es real, ¿cierto? Y el otro da seguridad a uno mismo, ¿cierto? De que en realidad lo que uno conoce es lo verdadero, ¿ya? ¿Se acuerdan? Yo les puse el ejemplo, ya se imaginaran ustedes al apóstol, ¿se acuerda cuando estaba Natanael orando debajo de la higuera? Y estaba orando por el Mesías, ¿cierto? Porque él sabía que se habían cumplido las fechas, ese señor se cumplió la fecha, todo eso, pero el Mesías no aparece. Y justo apareció el Mesías, ¿cierto? O sea, apareció y le dice ¿cómo se llama? A Felipe, ¿cierto? Felipe que va a ver a Natanael y le dice, Natanael, Natanael, hemos encontrado al Mesías, ¿cierto? Y es el hijo de José de Nazaret. ¿Cómo de Nazaret puede venir algo bueno, ¿cierto? Y le dice, eh, eh, y al final le dice, bueno, ven y ve. Eso es lo que hizo Natanael. Natanael pues, rechazaba todo eso, no, no puede ser, así que ya, hasta aquí nomás hablamos. ¿No? Fue y vio, ¿cierto? Porque sabía que él estaba orando justamente por eso, por el Mesías. Y llega después, cuando se enfrenta a Cristo, Cristo le dice inmediatamente, lo ve, ¿cierto? Y dice, he aquí un verdadero israelita, en cuyos labios no hay engaño. Un verdadero israelita, no un verdadero jacobita, no un verdadero judío, un verdadero israelita, porque cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, le puso por nombre Israel, ¿cierto? Porque dejó de ser engañador. Antes se engañaba, él creía, hacía trucos para ver si que las ovejas parieran el listado o de un color, ¿cierto?
pero Dios le mostró después en sueños que no era él el que actuaba, ¿cierto? Sino que era Dios que había actuado anticipadamente. Entonces ahí él se da cuenta que en realidad todos sus esfuerzos, todos esos engaños, es el plato de lenteja y todo eso había sido en vano, ¿cierto? Pero uno se agota haciendo lo propio cuando en realidad Dios tiene todo ordenado y planificado. Lo único que tiene que hacer uno es entregar su corazón a Dios, nada más. Y Él hace el resto, ¿cierto? Eso es lo que él no entendió. Y después, con los años, lo logró entender. Pero los hijos parece que no lo entendían, ¿cierto? Y tenían siempre dudas, rivalidad, etcétera. Pero bueno, Dios se encargó de cada uno de ellos para que llegaran a ser los apóstoles, ¿verdad? Los patriarcas, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, cuando Dios presenta la verdad a Natanael, ¿cierto? Natanael puede haber investigado, ¿cierto? Haber dicho, a ver, señor, ya, ahí cayó al tiro, ¿cierto? Pero después llega él, supongamos que le empiezan, él trata ahora de contarle a sus amigos, ¿cierto? Y les dice, sí, oh, encontramos al Mesías, porque el Mesías es Jesús de Nazaret, ¿cierto? Párale, párale, párale. La Biblia dice claramente que debe venir de Belén. ¿A dónde dice eso? A ver, oh, ¿verdad? Y tú, Belén Efrata, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer él? ¿Cierto? Rechazar, decir, no, ya no creo más. No, tiene que ir a investigar, ¿cierto? A preguntarle, ¿cierto? Señor, mira, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Ser valiente, ¿verdad? ¿Cierto? Decirle, el problema es el siguiente, que de acuerdo con lo que tú me dijiste, que dice que tú vienes de Belén, ¿cierto? Perdón, de Nazaret, pero la Biblia dice que tú debes venir de Belén. Entonces, ¿cómo es eso? Ah, no, si yo nací en Belén, dice él. ¿En serio? ¿Cuándo? Tal fecha. ¿Y qué edad tienes? 30 años. Ah, perfecto. Entonces, ahí calza perfecto. Entonces, naciste en Belén. Ah, le explica todo lo que sucedió, ¿cierto? Ah, perfecto. Ah, qué bien. Entonces, ya le cuenta a los amigos, oigan, miren, están equivocados porque sí, Jesús sí nació en Belén. ¿Qué edad tiene? 30 años. ¿Cuál fecha? ¿Sí? Vamos a investigar. Investigan ellos también. Después se están riendo a carcajadas de Natanael. ¿Y por qué se ríen? Porque descubrimos que tu maestro te engañó. ¿Y cómo? Pues engañado, a ver cómo. Porque justo en la fecha que él nació es cuando Herodes mandó matar a todos los niños. Así que tu maestro debería estar muerto. Ja, ja, ja. Entonces, no, no puede ser. A ver, investiga él. Oh, ¿verdad? Tienen razón. Justo coincide con la fecha. Oh, ¿qué tiene que hacer él? Ya no creer más, me engañó y chao. No, tiene que volver donde Jesús a preguntarle nuevamente, Señor, tengo otro problema. Dime, ¿cuál es tu problema? ¿Cierto? Y que de acuerdo con la fecha que tú me dijiste y la edad que tienes, corresponde justo con la fecha en que Herodes mandó matar a todos los niños en Belén. ¿Cierto? Una tremenda masacre. Estaba profetizado inclusive, Raquel llora por sus hijos, etcétera. Entonces, ¿cómo explicas eso? Simple dice que mi padre adoptivo, en realidad no es mi padre real, porque mi padre es Dios, ese padre adoptivo es José, él recibió una visión en la noche, ¿cierto? Y uno piensa que está siempre uno cubriendo una mentira con otra mentira, el típico del mentiroso. Entonces, el Señor, ¿puedes probarlo? Sí, mira, ahí está mi mamá. Anda a preguntarle, ella te va a decir. Y también puedes ir a la pensión donde nos quedamos, ahí puede ser la casa, ahí donde le pregunta a la persona que eso sucedió verdaderamente porque son parientes. Oh, ahí están mis primos que estaban en Egipto cuando nos fuimos a Egipto, arrancamos a Egipto, nos fuimos a la casa de ellos. Ahora están acá, pregúntales también a ellos, ellos te van a decir. Entonces uno hace la investigación, pero tiene que hacer el esfuerzo, la investigación personal. Eso es lo que me pasó a mí con Ronald Wyatt, ¿cierto? Yo tuve que ir a los lugares, tuve que conocer la familia, ver el entorno, estudiarlo con la profecía, analizar los temas en profundidad, no así a la ligera. Porque lo primero que hice yo cuando me pasaron los primeros videos, me acuerdo en Australia, dije, ah, no, esto lo voy a demostrar al tiro que es falso. Lo puse en los videos, empecé a investigar. Era gente humilde, gente sencilla, modesta, con trabajos artesanales, pero la verdad era muy potente. Y hoy día cada vez está tomando más fuerza. ¿Cierto? Son cosas innegables, porque el Señor se ha dignado a revelarlo a través de su siervo, ¿cierto? Entonces, eso sería después de estudio riguroso, entonces hay que hacer ese estudio, ¿ya? Y uno quiere capacidad de defender el tema, por eso que creamos el libro El Arca del Pacto, y también seguridad personal para uno ir a los lugares y hacer tours como lo hicimos con un grupo de argentinos y también chilenos que fuimos allá y vimos cosas maravillosas, ¿cierto? A partir de Sodoma y Gomorra, la tumba de Jesús, muchas cosas lindas. Sigamos entonces. Y lo otro también puede ser por conveniencia, que también es negativo. ¿Cierto? Las mismas cosas negativas que hay para acá, en el lado negativo, ¿cierto? De negación, también las hay en el lado, ¿cierto? De
positiva, de aceptación. Uno dice, sí, sí, lo acepto, sí, ¿por qué no? Si no me pueden echar, ¿cierto? Pues es una verdad, sí, pero yo no tengo ninguna idea de que sea verdad, no me consta, pero la creo porque me conviene. Como mi hijo a lo mejor puede decir, no, si mi papá se va a enojar conmigo si no le creo. ¿Entiendes? Entonces, no, o por dinero también. Puede ser porque puede perder el trabajo, así que no me cree. O puede ser por posición social, o puede ser por miedo a que lo castiguen. Si la persona está amenazando, puede ser. Difícil que las personas buenas hagan eso, pero también puede suceder. Hay padres a veces que quieren imponer la religión por la fuerza en sus hijos, algo que no es correcto, ¿cierto? Tampoco Dios lo aprueba. Por eso todos estos son las vías de muerte, ¿cierto? O de ser descalificados para el cielo. La única vía positiva es, la más positiva es esta, ¿cierto? Que esperemos que todos estemos ahí, ¿cierto? Hacer un estudio después de un estudio riguroso, ¿cierto? Y la otra posible es inmediata aquí con el Espíritu Santo porque no está lleno de amor. Y hay una acá que es clara incompetente porque en realidad no tiene información, pero eso es de corto plazo porque al poco tiempo va a tener acceso a la información y tiene que hacerlo. Tiene la obligación de investigar y Dios ha proveído de los recursos para hacerlo. Yo le he presentado a personas de muy alto nivel dentro de la iglesia, argumentos muy sólidos y al acceso a la información y no han querido ir, muchos de ellos. Otros lo han hecho. Vamos a ver ejemplos hoy en día. Vamos a ver el caso de Walter Weiss, ¿cierto? Y el caso de David Gates, ¿cierto? Uno negativo y otro positivo de personas que nosotros amamos y admiramos dentro de la iglesia, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando a veces se aventuran a hacer cosas y uno dice, no es el Espíritu de Dios el que está obrando ahí. Y a veces otros sí, humildemente lo aceptan y lo dicen. Vamos a ver el primer caso. Ahí están los sitios web, yo les puedo dejar después los links para que ustedes lo puedan ver. Aquí está Walter Weiss con otro que yo hice el esfuerzo de doblarlo al español, para que vamos escuchando. Y voy a salirme de acá porque se me olvidó nuevamente compartir el audio. Vamos a salir, ¿cierto? O vamos a compartir de nuevo esto. A ver, aquí ya. Ujú. Con audio. Ah, ahí está. Perfecto. Vamos a sacar eso para que lo escuchen bien. Entonces, vamos a escuchar qué nos dice el pastor Walter Bate. Then he took some of ¿Se escucha, those no? Entonces, drops él tomó algunas de and he esas had gotas de them sangre y la hizo analyzed, analizar y no había and there cromosoma Y. was no Y Sí, se chromosome. escucha. So Bien, he bien, bien. didn't Entonces, have la an conclusión earthly fue que él no father, tenía un padre terrenal. was the conclusion. Entonces, And les then mostraré they'll el show reporte del you the lab laboratorio, de lo que reports pasó. of what happened. Ahora, Now, I have serious problems with that. tengo serios problemas con I esto. have biological problems, I have theological Tengo problemas problems. biológicos, problemas And teológicos. let's just Hablemos talk de about esto. them. He was made altogether such as, Él fue hecho completamente como nosotros somos, es decir, tenía that means he had cromosoma one Y. chromosome. Y era hombre, ¿no es cierto? And he was a male, right? Porque de acuerdo con las escrituras, él fue circuncidado al Because octavo according to día. the scripture, he was circumcised on the 8th day. Debe haber tenido cromosoma Y, So he de must otra have had manera a como Y podría haber sido chromosome, circuncidado. otherwise, how was he La gente se circumcised? ríe. God could have kept the blood Dios pudo there haber mantenido la sangre miraculously ahí, for milagrosamente, por 2000 2,000 años. years. I mean, we find Tyrannosaurus Hemos rex encontrado sangre de blood tiranosaurio intact rex today. intacta hoy día. So let's give him that. Démosle ese crédito. ¿Qué piensan ustedes? Mire, está diciendo, y ustedes saben la verdad, ¿cierto? ¿Qué sucede con la sangre de Cristo? ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Se acuerdan? Bueno, de acuerdo con lo que le mostramos, ¿cierto? Y está en el libro y está claramente expresado en los videos, Jesús tenía 24 cromosomas, no los 46 que tenemos nosotros. Pero claramente en muchas oportunidades Ronald Wyatt explica que tiene los 24 cromosomas porque tiene los 22 autosomas y tiene el gen X y el Y también. Aquí el pastor está desinformado. Afirma que Ron Wyatt dice que no tiene cromosoma Y.
¿cierto? Entonces, por eso no puede ser hombre entonces, porque dice, si fuera hombre no podía ser, si no fuera hombre no podía ser circuncidado y tiene que ser hombre, ¿cierto? Y incluso invita a que todos se mofen y se rían, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que un pastor tan admirado por nosotros, ¿cierto?, cometa tal error de tal magnitud, ¿cierto? En una audiencia pública y que dice que tener informes ahí, está leyendo y todo eso, y que tiene el informe de laboratorio cuando tampoco los tiene, ¿cierto? Y dice que Cristo no tenía gen Y, ¿cierto? O el Y, siendo que sí lo tenía. Lo dice claramente Ronald Wyatt, y lo dice en forma expresa, que él tiene 24 cromosomas, es decir, toda la configuración que heredó de la parte materna, ¿cierto? De su madre, más un gen Y, y dice él que no tiene que haber sido provisto por hombre alguno, porque ella no tuvo relaciones con hombre alguno, sino que ha sido Dios Padre que lo puso en ella. De hecho, la Biblia dice claramente que sobre ella, sobre María, iba a venir el Espíritu Santo, iba a morar sobre ella, y la sombra del Altísimo la iba a cubrir. Es decir, participó Dios Padre también en la concepción de Cristo en el vientre de ella. ¿Entiendes? Entonces, pero ¿cómo puede ser que el pastor afirme eso? Afirme equivocadamente. ¿Sí? Dígame. ¿Hay una opinión? ¿No se dan cuenta? Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Va a ser difícil para este pastor aceptar? A mí me da temor por él, porque va a tener que reconocer su error, va a tener que pedir perdón, ¿cierto? Y pues esto ha causado mucho sufrimiento a la iglesia, porque la iglesia aman a estos pastores, ¿cierto? Y especialmente cuando yo visité a Merinel, Merinel estaba destrozada por la forma como la iglesia la trataba a ella y a su esposo, como la trató, ¿cierto? Él tuvo hasta intentos de asesinato, ¿entiendes? Entonces dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces el dolor que suscita. Cuando yo fui a visitar a, a Wyatt Archaeological Research, al Museo Arqueológico de Ronald Wyatt en Nashville, Tennessee, me presento con gusto, así, mire, yo soy adventista, le digo todo eso, y soy obviamente partidario de estos descubrimientos y todo eso. Entonces llega el Richard Reeves, que era el administrador y presidente, ahí y me dice, no, nosotros, yo no soy adventista y no queremos nada con los adventistas, me dijo, porque le hicieron mucho daño a Ronald Wyatt, y él siempre, claro, amando a la iglesia, haciéndolo todo por la iglesia, y cómo le pagaron, dice. Yo me quedé helado, así, humillado. Afortunadamente me porté humilde, me porté aceptando la crítica. Al final eso abrió las puertas para que mire, la misma Merinel me fuera a ver. Después los invité a almorzar, fuimos a comer, ¿cierto? Y después compartimos, después terminé en la casa de ellos, en la casa de ellos, eh, en la casa de Ronald Wyatt con la esposa, ahí, y me compartió secretos únicos que ustedes han visto, ¿cierto? Pero eso Hermano, es, uno tiene que hacer el esfuerzo. ¿Alguna opinión? hermano, Sí. hermano, le puedo preguntar, ¿él se cree Cristo, que tiene, por su estructura de su sangre, él se cree que es Cristo, ¿Quién? No entiendo, ¿quién se cree que es Cristo? el señor Wyatt? No, por ningún motivo. Ronald Wyatt, él encontró sangre de Jesús. ¿Entiendes? Ah, ya, 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 ¿Ya? ya. Él cuando estaba excavando ahí en la colina de la crucifixión, se encontró Sí, con el lugar donde fue Cristo crucificado, y ahí estaba una piedra, ¿cierto?, que tapaba un hoyo, ¿cierto?, la cual tenía copiosa costras negras de sangre. ¿Ya? Y ah, eso, ya, él después lo hizo analizar, porque pensó, él sospechó que era sangre, no estaba seguro. El primero, él lo hizo analizar y descubrió que lo que cuenta ahí, que tenía 24 cromosomas, ¿cierto? No los 46 que tenemos nosotros. ¿Por qué tiene que tener 24? Porque nosotros tenemos 46, pero en total cerca de 22, la equivalencia de 22 cromosomas no los ocupamos. Los hombres no ocupamos 22 cromosomas. ¿Por qué? Porque tenemos genes redundantes y genes recesivos, genes protagonistas y genes recesivos. Solamente actúan los protagonistas, el otro está de más, no se expresa. A veces están genes cruzados y se expresa el débil, el recesivo, y a veces no. Sucede a veces. En este caso, en el caso de Cristo, no tiene, a nosotros entonces nos sobran en total el equivalente a 22 cromosomas. Equivalente digo porque en realidad son genes, no son cromosomas. Entonces, pero en el caso de Cristo no, solamente tenía 24 cromosomas, es decir, no le falta nada para ser hombre y no le sobra nada. Nosotros somos imperfectos porque nos sobran cromosomas, ¿cierto? A él no le sobraba nada, ¿entiendes? Él es perfecto. Y además,
¿Qué hice yo? Para investigar sobre esto le pregunté a un genetista famoso que resultó ser adventista, Eugene Dunkley. Estaba en Inglaterra cuando yo lo consulté, después se fue a enseñar a una universidad en Estados Unidos, y él es una persona top, de altísimo nivel. Le pregunté, ¿es posible que una persona con 24 cromosomas sobreviva? Sí, me dijo, justamente es muy posible, pero solamente Dios lo puede hacer. Y me dijo, tendría la totalidad de cromosomas suficiente y se expresaría todo en forma armónica, digamos, sin ningún problema. Hay niños que nacen, hay niñas que nacen con la mitad de cromosomas. La madre puede tener una niña, tiene una niña, ¿cierto? Que nace por accidente genético con la mitad de cromosomas, pero mueren, no sobreviven. Pero el caso de Jesús era distinto, porque tenía el gen Y y el X. Y además que fue concebido por obra y gracia de Dios y el Señor solamente lo puede hacer. Y él me explicaba los mecanismos, todo eso de máxima expresión y hablaba de cosas, términos técnicos que uno ya tiene que, para entenderlo bien, es, es difícil para cualquiera porque tiene que ser médico y genetista. Y Eugene, se llama Eugene Dunkley, lo pueden buscar, yo les puedo dar la referencia. Entonces, existe eso. También hay otro argumento, un segundo argumento que vamos a ver acá, de este mismo pastor. Digamos, don Bueno, Alexander. porque Dígame, ¿algún había un comentario? video, sí, había un video que tú mostraste en algún momento donde Ronald Guaya hablaba del resultado, lo que le habían dicho, cuando salió el resultado, cuando mandó a analizar la sangre. No sé si Claro. lo tiene, es muy bonito. Sí, sí, lo presentamos lo he presentado como 2 veces ya aquí en este programa, y justamente ahí él afirma eh, claramente que la sangre de Jesús tiene gen X e Y. Dice, tiene los 22 autosomas, dice claramente, más el gen X, más un gen Y, dice él claramente. Y el pastor aquí está afirmando que Ron Wyatt dice que no tiene gen Y. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo puede estar tan desinformado y acusar, atacar a una persona eh, sin base? Eso es lo que está haciendo. ¿Y cuánta gente que admira a este pastor le está creyendo? Está aceptando los argumentos que él da, ¿cierto? Entonces, lamentablemente es así. Sigamos. Vamos a ver entonces. Jorge, Dígame, dígame. aprovechando que estamos en este tema, este Walter Fight, entonces, ¿está negando que Cristo vino del cielo? No, no, no. Él está diciendo que necesariamente Cristo tenía que haber tenido el gen Y, que Dios lo tiene que haber puesto, obviamente. Él sabe eso, pero que él cree que Ronald Wyatt afirma que Cristo no tenía gen Y. ¿Entiendes? Que el gen Y es el que aporta el hombre. El hombre tiene solamente un Correcto. gen X y un gen Y, y la mujer tiene solamente gen XX. Entonces, cuando El uno hombre hacia el hombre. eh, fecunda a la mujer, necesariamente tiene que entregarle el gen Y para que ella pueda tener un hijo Pueda. varón. ¿Entiendes? Correcto. Yo le expliqué eso en detalle cuando les presenté sobre, está en el libro también, el libro bien explicado, el tema en profundidad. Y ustedes lo pueden leer. ¿Cómo puede ser que este pastor, que podría haber leído mi libro, él lee español, le habla español, que podría haber escuchado los videos de Ronald Wyatt? No, sin embargo, él se cree ser investigador y lo habla con tanta seguridad y con tanta eh, solvencia que cualquier persona que lo escuche le va a creer. ¿Entiendes? Va a creer de que en realidad incluso se mofan y se ríen. ¿Entiendes? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Entiendes? Uno tiene que tener cuidado porque a veces, ni siquiera yo, a veces me mofo de personas que son evidentemente eh, antagonistas a Dios. Hay que tener respeto, ¿cierto? Y ayudarlos para que ellos puedan conocer la verdad, ¿cierto? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora la segunda tesis de él. Ahora Now, miremos a la look tipología. at the typology. La muerte en la cruz. The death on the cross. ¿Cuál era la fiesta What típica que was la the representaba? typical feast which it represented? Era la It Pascua. was the Passover. Question, was the blood Cristianos, of the ¿alguna vez se Passover derramaba lamb ever sangre sobre el arca en sprinkled la onto the Pascua? Ark of the Covenant? No. No. So Es God decir, wouldn't violate his own typology ¿violó Dios su to propia tipología para satisfy satisfacer a Ron Ron Wyatt. Wyatt? So I'm afraid Entonces, I have to tengo que reject rechazar that esta teología theology desde a nivel at a biológico y a biological nivel level and on a teológico. typological level. That brings Esto us nos to the lleva al Ark. arca. ¿Ya? Segunda tesis equivocada de él. Ron Wyatt no afirma que la sangre necesariamente cayó en el arca del pacto en la Pascua. Él sabía la festividad y de hecho él mismo confiesa que la sangre fue derramada en la Pascua, ¿cierto?
y las costras que él encontró eran sangre negra. Negra, porque cuando la sangre se seca, se ponen costras, ¿cierto? Y uno ve cuando tiene una herida en el brazo, que con el tiempo se pone cada vez más oscura, que llega a verse negra, ¿cierto? O un café muy oscuro. Sin embargo, él mismo confiesa, Ron Wyatt, que sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, había una sangre, una mancha de sangre café. Dice, yo dije café, ¿por qué decía como negra arriba y acá café? Entonces, y siempre cuando la grafican la muestran así, la muestran cafecita. ¿Y por qué? No, no es de la misma. Bueno, sabemos que la sangre de Cristo no iba a tocar la tierra, por un lado, sino que no iba a caer en el polvo, sino que iba a ser derramada sobre la roca desnuda, dice la profecía. Lo vimos también nosotros. Y sabemos que la sangre de Cristo, al volverla a hidratar, ¿cierto? Los glóbulos blancos vuelven a la vida, ¿cierto? Y la sangre se reconstituye porque es sangre sin pecado. Entonces, 3 años y medio después, en ese mismo lugar es cuando apedrean a Esteban. Y Ron Wyatt encontró el lugar de apedreamiento. De hecho, ahí al lado hay una iglesia que yo le mostré, ¿cierto? Que se llama San Esteban y que justamente le hicieron en honor porque ese fue el lugar donde apedrearon a Esteban, al lado norte. Y Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús, dice, de pie, no sentados, de pie a la diestra del trono de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el trono de Dios? El arca del pacto, pero en el cielo. ¿Y cuándo se ponía el sumo sacerdote a la diestra? Para ofrecer la sangre de Cristo, justamente en ese Yom Kippur, no el día de Pesaj o de la Pascua, sino que en el Yom Kippur, que era, se cumplía la profecía de las 50, de las 70 semanas, 490 años, ¿cierto? Ahí se cumplía el Yom Kippur, que es el último año del perdón. De ahí en adelante no hubo más perdón para el pueblo de Israel, por su descuido de las cosas sagradas, ¿cierto? Por eso que al día de hoy ese Israel ya no corre, ¿entiendes? El Israel verdadero es el pueblo que recibió a Cristo y que lo aceptó. Ese es el verdadero pueblo israelita, son los verdaderos israelitas, ¿cierto? Entonces ellos han negado por 2000 años a Cristo. ¿Usted cree que han cambiado? Están cada día peor. ¿Entiende? Algo se puede hacer por ellos, pero muy poco lo que se puede lograr. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasó? Que Cristo, ¿cierto? En el cielo está ofreciendo su sangre. Por eso está a la diestra, ¿cierto? De pie, ofreciendo su sangre. Y eso es lo que vio él, ¿cierto? Y después cuando lo apedrean, dice Elena de White también que se levanta del trono porque estaba sentada después del trono, se levanta para como buscar a Esteban, ¿cierto? Para cogerlo, pero obviamente terrible que apedrearan a Esteban por decir la verdad, ¿cierto? Que su rostro brillaba. Y mientras tanto, Pablo, o Saulo en ese tiempo, de, daba dura coces contra el aguijón, dice, porque veía la realidad y se negaba a sí mismo y se convencía de que no puede ser, no puede ser. Así le puede pasar a muchos pastores, ¿cierto? Hoy día. Están negando, si no quieren aceptarlo, ¿por qué? Porque no, prefiero no, ¿cómo va a hacer esto? No puede ser, y sí, porque se les cae todo el mundo encima. Y hasta que Pablo, Dios lo bota del caballo, ¿cierto? Y le hace, y lo deja ciego para que vea. Bueno, la cosa es que Cristo estaba ofreciendo su sangre en el cielo y la sangre estaba siendo derramada literalmente en la tierra. Y ahí fue cuando se quiebra, porque no tenía sentido que se quebrara la tapa, que estaba de una tapa de roca dura, ¿cierto? Que se rompió ahí, ¿cierto? Y cayó ahí la sangre, incluso salpicó en el borde y cayó sobre el propiciatorio. Eso es lo que yo postulo y esa es la tesis que yo pude determinar, ¿cierto? Entonces ahí está la explicación. 3 años y medio después, en el mismo lugar, se está derramando la sangre de Cristo sobre el arca, literalmente, porque se tenía que cumplir, ¿cierto? La figura tenía que cumplirse literalmente con el objeto real. El objeto real dice que el arca del celestial, y lo dice la Biblia, ¿cierto? Que también se lo expliqué a Clifford Goldstein, me acuerdo, que las dos arcas son tipos y las dos son antitipos. Depende del eje de referencia. A Cristo como Cordero la, el arca del cielo no es real, porque él ya está como sumo sacerdote. El arca de la tierra es la real. Cristo como cordero derramó literalmente su sangre sobre el arca terrenal. Y el arca del cielo solamente es figurativa, ¿cierto? Y al revés, pues ahora como Cristo como sumo sacerdote, el arca del cielo es la verdadera, ¿cierto? Y no tan solo por el orden de Aarón, sino que por el orden de Melquisedec, para todo el universo. Cristo está oficiando en el cielo para salvar a todos los seres humanos, no solamente a los judíos. Entonces, desde ese del punto de vista, y ahí se entiende el crecimiento espiritual, el crecimiento en conocimiento gracias a investigación y desarrollo. Digamos, ahora le pasa la palabra al otro pastor,
que mire lo que dice, fíjese. Y también invita a la mofa, mire. Este hombre es una vergüenza para la This iglesia. man is an embarrassment for this No, church. No, no not él. him. La gente se ríe. We checked every statement and not one is correct. Rechazo cada argumento y ninguno es Loretta and correcto. myself went to Ararat Loretta y mi persona and we fuimos a looked at Ararat the y miramos esa formación geológica, estructura de barco, structure of a ship, y no hay but nada. there's nothing. So please Entonces, forget por about favor, Ron Wyatt. olvídense de Ron Wyatt. Not one of his statements Ninguno de can sus be argumentos pueden ser probados. ¿Entiende? Mire cómo afirman cosas y la gente les cree, se ríen inclusive con lo que él dice y todo eso. Y cómo puede ser que personas que son adventistas, ¿cierto? Que él dice que Ron Wyatt es una vergüenza para la iglesia, imagínense, ¿cierto? Y la mayoría de esta gente cree en eso. Sin embargo, hay una gran mayoría que cree en la verdad. De hecho, cuando vean este video que está en YouTube, que yo les presenté el detalle, en el link, él se lo puedo mandar. Cuando vean el video, vean escuchen, lean los comentarios. Está en inglés, sí, pero lean los comentarios. Todos los comentarios son en contra de estos pastores. Los tratan de orgullosos, de falsos, etcétera. No encontré ninguno a favor, pero pueden haber. Pero es impresionante. Y yo también hice mi comentario. Pues ahí expliqué por qué los dos argumentos que presenta Walter Weiss son equivocados. ¿Cierto? Y lo tuve que explicar en inglés, sí. Pero esa es la realidad. No sé si hay algún comentario al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos explicar que pastores de nuestra propia denominación hablen tan apresuradamente y tan equivocadamente estos descubrimientos? Ahora mismo, nosotros estamos trabajando para la certificación junto con el gobierno de, de Turquía del Arca de Noé. Y me mandaron, no sé, mi primo me mandó un aviso que ya están partiendo. Y se supone que yo voy que ir a financiar la gran odisea de eso. Pero bueno, financiaremos después. Pero por lo menos el gobierno se está poniendo con los dineros necesarios para construir ya el lugar para visitantes que se construyó. Falta el lugar para atender a todos los geólogos y arqueólogos que van a ir, que son como 100 más la participación de 33 universidades. O sea, se le va a dar certificación científica al tema del Arca de Noé. Pero claro, las personas que no saben de geología, que no saben de petrificación, que no han participado del hallazgo, que no han hecho los escáneres y nada de eso, no pueden decir nada. ¿Entiendes? Van a ver ahí y van a decir no ven nada. Entonces se requiere discernimiento espiritual. ¿Cierto? Eso es lo que tenía Ron Wyatt. Tenía discernimiento espiritual, se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Pero tenía que, una persona que confía en su conocimiento, que confía en sus galardones o títulos, ¿cierto? Esa persona nunca va a llegar a la verdad. Pero tiene que confiar en Dios. Es la única forma. Cristo no estudió en ninguna universidad, ¿cierto? Pedro tampoco, yo creo. Juan tampoco, se tenía era el joven, ¿cierto? Sin embargo, fueron los pilares de nuestra fe. ¿Cierto? Partiendo por Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre conciencia, que lo que hacen los hombres es darnos orgullo. Cuando saqué mis títulos, yo salí orgulloso de la universidad y tuve que vivir experiencias amargas para que el Señor me quitara. Cuando uno le pide al Señor humildad, el Señor se encarga. Cuando uno le pide al Señor eh, trabajar para su obra, el Señor se encarga, ¿cierto? Y Él te educa de otra forma y puede ser muy doloroso para ti. Entonces, no sé si hay algún comentario al respecto. Alguien quiere Eh, aportar. Jorge, Leo. Jorge, Walter Fight es arqueólogo, no titulado, me parece que es un arqueólogo aficionado. No, él es científico de otra área, nada que ver. A través de la ciencia, él empezó a darse cuenta del creacionismo, ha sido uno de los pilares para demostrar el creacionismo, pero él podría, con esto podría tener argumentos mucho más sólidos y se compartieron, pero no es una persona tan preparada tampoco. Pero sí es una persona que ahora ha escotizado a la iglesia y por tanto mantiene la oficialidad de la misma. Y la versión oficial de los Ya. líderes de nuestra iglesia no comparten los descubrimientos de Ronald Wyatt, a pesar de que hay unos que sí lo hacen. Vamos a ver un ejemplo. Dígame. Debe ser geólogo, no sé, pero por ahí va. No me acuerdo exactamente. Yo he escuchado sermones de él muy buenos y uno lo quiere por... Arqueólogo, ¿Sí? No creo. arqueólogo, Bueno, vamos a ver. Pero hay muchos porque arqueólogos de escritorio que no funcionan. no, si Busquémoslo, me a ver si... parece que es aficionado, no es Por eso, universitario, entonces no es es arqueólogo de título.
Se aficionado a No, cualquiera puede de ser. título no, él lo dijo. Si hay yo vi un video de él donde presenta de que todo es creación y no evolución. Sí, pero eso es porque eres Es de- científico, no es porque sea arqueólogo. Arqueología no eh, tiene mucho que ver. La geología puede ser que tenga que ver con el creacionismo. Arqueología más que no, con culturas. presentó varias pruebas de eso, de que todo es creación, porque de los restos arqueólogos que han encontrado de animales, que según datan de miles de años, el esqueleto de ahora es el mismo, no ha variado, ni un hueso se ha sumado ni se ha restado, de los peces y de los moluscos que han mostrado. Este de aquí dice, mira, Walter Reis es un zoólogo, ¿te fijas? Ya, Y profesor eh, sudafricano que se desempeña como evangelista, ¿te fijas? Es un zoólogo, no tiene nada que ver con sí, arqueólogo. Hermana ya, pero Oscar Vargas, por favor, da tu opinión. Sí, efectivamente, yo escuché un video de Walter Bate. De hecho, yo lo sigo harto, Qué bueno. porque es más, yo diría que no lo veo tan oficial de la iglesia, pese a que ya está, digamos, reconocido. Él, de hecho, en un video comenta sobre una experiencia en la cual él como que fue un poquito segregado también. Ya, así que en ese sentido yo le seguí un poco la ruta. Y en muchos programas que tiene él, por ejemplo, No se te escucha. que hay profe, él es bien, no diría sutil, es como de lo que pasa. Tienes que mejorar la señal tuya, porque incluso escuché alguna queja por ahí de los programas que a veces se les pierde la señal en los programas de salud que están haciendo. ¿Aló, me escucha? Se te va la señal. ¿Hablo se ¿No escucha? tienes? Ahora se escucha, sí. Ya, sí, es que en sus videos él habla inclusive en contra de la postura de la organización respecto al periodo de pandemia. Entonces, no sé, puede que efectivamente tenga un error conceptual en cuanto a Ronald Wyatt. Y Sí, habría que esperar, yo creo que es un tema de conversarlo así como de tú a tú claro y que sí. creo que A mí me, podría revertir un poco la sí, postura porque yo lo encuentro súper sensato, es mi sí, a mí opinión, la verdad. me invitaron a unos seminarios que iban a haber en Bolivia, donde él iba a participar, también iba a estar el pastor Gate, y querían justamente que yo conversara con ellos para los amigos europeos, querían que yo fuera para allá y conversara con ellos para aclararle estos temas también. Y habría sido muy bueno, pero lamentablemente no pude ir por asunto de trabajo. Pero hubiese sido bueno que yo hubiese participado. Pero el Señor también bloquea, ¿eh? Porque el Señor prefiere esto para que, qué sé yo, el que hace el proceso es quien llega a la verdad. Y no todos están dispuestos a hacer el proceso que yo les mostré. ¿Cierto? No es fácil porque es uno solamente el camino correcto, los otros todos son distractores. Digamos, ahora vamos a ver el otro ejemplo. Que tampoco, yo no lo he escuchado este video que viene, lo quiero escuchar ahora con tranquilidad con ustedes. El pastor David Gates. No, primero discutamos esto, sí, sí. ¿Cuál es el camino de este pastor? Este pastor tomó la negación, ¿cierto? Y evidentemente está con desinformación. Y ahí tiene dos encrucijadas. Uno, ¿es excusable? Aparentemente sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en realidad tiene acceso a información, pero no la ha querido hacer. Y de hecho la información que tiene da la impresión que es engañosa, ¿cierto? Pero la ruta que él ha elegido es muy peligrosa, porque puede estar cayendo acá y quizás producto de esas declaraciones que ha hecho, le cueste reconocer su error. Y si no reconoce su error, puede ser de condenación. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Lo que pasa uno cuando mejor hubiese dicho él, me declaro incompetente, después investiga, ¿cierto? Y después al final dice, sí, tengo acceso a información y vuelve a hacer el camino correcto, que sería la aceptación, y después de un estudio riguroso, ¿cierto? Llena de capacidad, ¿cierto? De defensa y seguridad, y así la iglesia lo aceptaría
pero producto de ellos es que la iglesia oficialmente no lo acepta. ¿Entiendes? Es decir, han hecho una labor en contra del Espíritu Santo, ¿cierto? Lamentablemente. Así que, bueno, yo le he dicho, yo he hecho como unos 50 intentos de involucrar a gente poderosa y no lo he logrado, ¿cierto? Porque siempre, no, que no puedo, que no estoy ocupado, no, que ya, siempre hay un pero, ¿cierto? Es impresionante, impresionante. Ahí se nota que, bueno, yo descubrí que uno no tan solo lucha contra Satanás, sino que uno también lucha contra Dios, porque Dios dice que Él se pasa por alto o bloquea esta información de los sabios y entendidos y la revela a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado, dijo Jesús. Entonces, cuando ahí yo entendí. Y lo único que puedo decir, hay que tener paciencia y pena o misericordia por las personas que han caído en el error. ¿Cierto? No hay que irse en contra de ellos. Lo amamos al pastor. Queremos que él que siga haciendo su obra maravillosa que hace aportando al creacionismo, etcétera. Y de hecho, como zoólogo, lo está haciendo muy bien. Pero no debió haber emitido juicios tan apresuradamente. ¿Cierto? Ha hecho un daño irreparable para muchas personas. Sigamos. Puede, Ahora vamos a ver ejemplos. puede ser, ¿Diga? Jorge, puede ser que al final del tiempo, cuando sea revelado la existencia del arca de Noé, pueda cambiar de opinión. Si mientras tenga vida, tiene oportunidad. Ahora, si Claro que se va sí. con esa Claro que sí. información, Esperamos que lo ya, haga. Espera, claro, eso, pero eso. digo, va a ser una prueba difícil para él. Ahora, cuando todos lo estén aceptando, si lo acepta, no tiene brillo, dice uno, pues, si lo aceptó cuando todos lo aceptaban. Pero cuando Sí, tiene que aceptarlo como valientemente es antes de que la correcto. organización lo acepte. ¿Fíjate? Porque El esa es la problema va a valentía. ser el problema va a ser para la iglesia que lo acepte estando él negándolos delante de ellos y ahora va a tener la iglesia o los dirigentes que aceptar la verdad que está diciendo. Eso va a ser Claro, más muchos, difícil. muchos no van a querer hacerlo oficialmente. Vamos a ver, Eh, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Yo conversé con Clifford Goldstein en un par de oportunidades y él tuvo miedo, po. Me dijo, mira, interesante que sea cierto, esto sería bueno, que sea lindo, que sea cierto, pero no quiero ser parte de esto. ¿Entiendes? Entonces detecté miedo. que ¿Entiendes? sabe, claro, sabe lo que espera. Sí, pues, exacto. Entonces, hermanita Marta, dígame, usted quería dar su opinión. Sí, Marta, la sí, sí. opinión, sí, gracias. Acerca de Walter Bay, como ustedes saben, el suegro de él es un personaje pues de los altos de las sociedades secretas y ellos trabajan pues con adoración a Satanás. Y Walter Bay salió de ese mundo porque él estaba incursionando con toda su familia en eso. ¿Verdad? Entonces el enemigo lo ataca mucho a él en ese aspecto. ¿Cómo será que el hijo menor que de nacido ese niño lloraba todo el tiempo, se daba contra las paredes, levitaba? Eso fue una brujería tremenda. Y cuando Walter Bay ya quiso salir de todo eso y que reconoció, porque un adventista le predicó cuando le estaba haciendo una cocina formidable en su casa, le entregó un libro, justamente El conflicto de los siglos, y él ya cuando descubrió la verdad y se convirtió y reconoció todo, el ataque era impresionante con ese niño. Hasta él envió un sacerdote católico que Mm. para que lo exorcizara eso no sirvió de nada. Entonces la escuela de él es larga en ese sentido, por eso él habla mucho de las sociedades secretas, de la masonería, de los jesuitas. Entonces, Ok. la investigación de él, como usted dice, sí es desde el punto de vista de ser científico y él ha comprobado muchas cosas a nivel de, inclusive han hecho en laboratorio, como él es profesor universitario, análisis de por qué la leche es tan dañina para el organismo y él hizo Mira. simposios con médicos y cosas así. Pero entonces yo le pregunto a usted si el hecho de que él esté cegado con esto de Ron Wyatt no será ataque del enemigo porque lo ataca mucho, porque como se le salió de las manos, porque él iba para allá mismo para ser uno de esos líderes de las sociedades secretas que adoran a Satanás. ¿No será por eso que él ha sido Yo atacado en creo ese que sentido? Pregunto. sí, para responderle su pregunta, que es muy buena, yo creo que en realidad no es por eso, sino que la profecía dice que, o Cristo anticipó claramente diciendo que Él se pasa por alto o bloquea de alguna manera a los sabios y entendidos, no tan solo del mundo, sino que también incluye a la gente de la iglesia, ¿cierto? Porque no dice a los mundanos, dice a los sabios y entendidos en general,
para revelar sus cosas a los niños, ¿cierto? A la gente como niño, con corazón de niño. Entonces, yo mismo he tenido que hacer ese ejercicio, no depositarme en mis credenciales o en mis capacidades intelectuales, sino que he tenido que depositarme en el Señor y para que Él abriera las puertas. Y, y ahí está, entonces eso es lo que uno tiene que hacer. Y ahí empezaron las revelaciones a surgir. Lo mismo que le había pasado a Pablo. Pablo era un intelectual, había sido educado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Y sin embargo, además de tener esa tremenda educación, ¿cierto? Dios tuvo que convertirlo en un prófugo de la justicia, en una persona que fue eh, apedreado varias veces, hasta muerto, y después siguió trabajando para el Señor. Entonces, claro, y se transformó en un hombre de fe. El Señor lo usó quizás porque sabía que era un material fértil, era un judío observante, ¿cierto? Era quizás vegano o vegetariano, quién sabe. Hacía, practicaba todas las cosas que nosotros practicamos. Bueno, él seguramente comía carne para el Yom Kippur, pero, pero tiene que haber sido un muy practicante de todas las cosas disciplinarias que practicaban ellos. Y al final ese instrumento Dios lo usó porque era obviamente una persona disciplinada. Entonces Dios también puede usarlo, pero necesariamente tiene que sacarlo de su nivel de confort y de su nivel de altura, de su altura. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Walter Bridge, yo también me acuerdo que ahora me recordé, escuché ese sermón donde él predica sobre su vida y habla sobre todo lo que tuvo que vivir y cómo estaba metido él justamente en ese medio satánico. Y al final Dios lo sacó, lo rescató. Eso demuestra que Dios puede cambiar a cualquier persona, ¿cierto? Por mala que sea o por incorporada que esté algún sistema satánico. Porque en realidad Satanás no es el verdadero dueño de este mundo. El dueño quien está al control del mundo es nuestro Dios. Y el Satanás puede hacerle creer a personas que firmen un contrato aquí y allá, eso no vale de nada porque no es el dueño de esta vida, ¿cierto? El dueño de esta vida es nuestro Señor. Él pagó por el precio de lo necesario para hacerlo. Incluso se tomó algunos anticipos cuando se tomó la vida de Moisés. Por eso es que se puso Satanás. No has pagado todavía, ¿por qué te estás llevando a Moisés? Yo voy a pagar, me voy a tomar un crédito. Pero fue así. Así la verdad es que nuestro Señor cumple sus promesas. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, entonces veamos ahora a David Gay, que no lo he visto esta presentación, este video, pero lo quiero escuchar porque me llamó la atención. Ya. ¿Qué tal, amigos? Soy el pastor David Gates. Uno de los temas más interesantes que yo he conocido en mi vida fue el tema de los encuentros del Señor y el hermano Ron Wyatt. Empezando con el arca de Noé, que él llegó a la convicción de lo que encontró era el arca. Después, cómo cómo Moisés cruzó el Mar Rojo, y de allí otros descubrimientos como Sodoma y Gomorra, y por fin terminando con lo que él informa, el descubrimiento del Arca del Pacto. Quizás el punto más sagrado, el artefacto más sagrado de la historia judía y cristiana, que contienen los 10 mandamientos escritos con el mismo dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Tuve el privilegio de conocer a la familia de Ron Wyatt, a los hijos, a un hijo, Ron Jr., y a su hermana, y a la mamá. No tuve el privilegio de conocerlo a Ron Wyatt porque había muerto, pero fuimos a visitar a su familia con mi papá. Yo he sentido por mucho tiempo la convicción de que realmente Dios ha preparado había preparado un lugar especial y el momento especial para el descubrimiento del Arca del Pacto. Y es interesante que en el mismo año que él descubre el Arca del Pacto, que él dice que descubrió, es el mismo año que salió en la búsqueda de el arca perdida de Indiana Jones, donde salió de Hollywood. No es coincidencia, en mi opinión, que en ese mismo año el mundo saca una película sobre el descubrimiento del arca, el mismo año que Ron Wyatt entra al arca. Estoy convencido que Satanás estaba buscando distraer al mundo de ese evento tan grande. Él no sabía si Dios lo iba a sacar de su lugar o no. Lo que sí sabía es que Ron estaba entrando al escondite y al descubrirlo no se sabía si iba a salir al público o no.
Yo no creo que, perdón que interrumpa, pero no creo que en realidad haya sido negativo eso de, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en Australia, por ejemplo, yo conversaba con algún chino sobre el Arca del Pacto y ellos sabían de lo que era. ¿Por qué? Porque habían visto Indiana Jones en Cazadores de Arca Perdida. Si le hablaba a un japonés, sabía lo que era. Si le hablaba a un hindú, que no son cristianos para nada, sabía exactamente de qué se trataba porque habían visto la película. Entonces, por eso que fue muy positivo que Dios permitió que ese mismo año donde fue el descubrimiento, ¿cierto? Ese mismo año salió con Harrison Ford la película Cazadores del Arca Perdida, donde se muestra la importancia del arca y por qué hasta Hitler la estaba buscando. Digamos. Evidentemente no era el momento. Dios estaba esperando el momento cuando precisamente Él tiene que sacar eso y demostrar los 10 mandamientos a todo el mundo, comprobando, verificando que el sábado es el séptimo día, el día de reposo y que nunca ha cambiado, escrito con el mismo dedo de Dios sobre piedra. La semana pasada, o bueno, una semana y media ya, estuve en Washington, el estado de Washington, predicando en una serie. Descubrí allí una familia, un hermano llamado Roberto Ruiz. Él era amigo íntimo de Ron Wyatt, lo conocía y me informó de varias cosas que yo no sabía antes y lo documenté porque sabía que era importante. Él personalmente me dijo lo siguiente, me dijo, bueno, él es un médico, es odontólogo, me dijo que Ron Wyatt, antes de morir, le había dicho que otra persona había entrado con él a ver el arca. Esa persona, de acuerdo con lo dicho de Ron al doctor, fue que él fue el director de antigüedades de Egipto. Es la primera vez que yo escucho esto, porque anteriormente Ron había dicho que no había entrado ninguna persona, pero parece que a la última vez que él entró ahí, en la última ocasión, él sí trajo un amigo y entraron a ver el arca, el director de antigüedades de Egipto. También me contó de que Ron tenía una convicción que era posible que lo envenenen, así que él no comía comida preparada por nadie, él compraba la comida en latas mientras trabajaba ya en Israel, y eso es nomás algo personal que lo pongo como documentación nomás. Después, él tenía un jovencito que lo ayudaba. Ese jovencito, él lo mandó en varias ocasiones, aparentemente dice Ron, le dijo al doctor. Me parece que hay un error del pastor Gates porque la persona que lo acompañó y no fue al interior del Arca del Pacto, porque la única persona que ha entrado, se lo confirmó la esposa, me lo confirmó a mí también, fue él nomás, la única persona que ha entrado, nadie más, me dijo, nadie más. Ella me lo confirma y lo pueden ver en el video que yo grabé y lo tengo doblado al español, también está en inglés. Eh, lo que sí fue el director de antigüedades no y de turismo, no de Egipto, sino que de Israel que entró con él. Entró con él en la cueva, pero a los pocos pasos, a los 30 metros, se cayó de espalda y no pudo moverse. Quedó paralizado, 15 días hospitalizado, él lo tuvo que sacar arrastrándolo de ahí hacia afuera. Y él le dice, una persona que nunca se había enfermado en su vida, quedó paralizado ahí 15 días. Y él le dijo a Borguay que no le contara nada y que esto era muy sagrado. Y él le dicho, no, ya lo he contado. Entonces, bueno, lo hecho está, pero no lo cuentes nada de más. Y por eso que se ha mantenido la evidencia en secreto hasta el día de hoy. Pero en realidad no es eso. No es lo que él dice porque seguramente tiene información equivocada de esa persona que le contó que es un tercero que para mí que también no era de los correctos, ¿cierto? Pero hay muchos que han participado y han colaborado con él. Este era uno de ellos, pero se desinforman. Yo mismo he visto a Jones y a otros más que cometen errores de esa naturaleza. Incluso afirman cosas y a veces yo lo he corregido y ellos me han negado, no, nada que ver, y después se dan cuenta que tenía yo razón. Pero vamos a seguir. Para entrar a las cuevas de Qumran, donde se descubrieron las escrituras, los rollos de Qumran, que tienen copias muy antiguas de la Biblia, del Antiguo Testamento, como de Isaías y otros. Entonces, Ron había siempre tenido la impresión de que todavía quedaban otros rollos escondidos ahí arriba, en las cuevas, pero no se descubrieron en ese momento, el joven entró a esas cuevas y no descubrió nada. Otra cosa también, Ron comunicó su convicción que al descubrir el arca de Noé, no el descubrir, pero a sacar al público, cuando Dios saque el arca y lo descubra al mundo, y los 10 mandamientos con su ley, la sagrada ley, que ese momento significaba el fin del juicio para el pueblo de Dios. Era opinión nomás, no era una enseñanza bíblica,
pero él dice que cuando se descubre eso al público y Dios revele al mundo su santa ley, es el momento en el cual el tiempo de prueba del pueblo de Dios, el pueblo remanente. Equivocadamente dijo Arca de Noé, pero se refiere al Arca del Pacto. Estará llegando a su fin. También una nota más de interés. El día o el periodo, el año que él descubrió el arca, donde entró él adentro y vio el arca del pacto, él y sus dos hijos estaban trabajando y cayeron con una fiebre muy fuerte. Casi no podían caminar, estaban con esta fiebre. Así que él mandó a sus dos hijos de vuelta a Estados Unidos. Él se quedó con esa fiebre y dijo, bueno, aunque me muera, voy a seguir trabajando y voy a insistir. Y él en ese momento, en ese evento, durante ese periodo, logró entrar y descubrió el Arca del Pacto. Es interesante, son con detalles que posiblemente no se haya escrito, no se haya descrito, pero son de interés. Yo tengo la convicción que vivimos en momentos muy solemnes y que muy pronto estaremos entrando en ese periodo del fin del mundo, los últimos eventos finales, que ya las evidencias son evidentes, que estamos ya llegando a ese momento. La ley dominical, el descubrimiento y revelación al mundo de la ley de Dios directamente en las tablas de los 10 mandamientos de piedra, y que también el pueblo de Dios tiene poco tiempo para prepararse. El momento para prepararnos es ahora. Y si lo hacemos, aprovechamos ahora, estamos listos día tras día, Dios nos va a proteger y nos va a mantener y nos va a dar un trabajo muy especial, el de predicar los mensajes de los tres ángeles con el poder del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Espero que estos detalles sean de interés y para documentar y para poder aprender un poco más de los eventos que rodeaban el descubrimiento por Ron Wyatt, y voy a poder hacer un poco más. Voy a hablar, si es posible, con la familia de Ron Wyatt. Sabemos una cosa, que ellos están por volver, la compañía, la familia de Ron Wyatt están por entrar una vez más a Israel, invitados por Israel con permiso para que entren una vez más a las cuevas a ver qué se puede hacer. Voy a estar orando que Dios haga su voluntad. No sabemos si este septiembre será el momento que salen o no, pero estamos llegando a ese momento muy cercano y solo Dios va a autorizar esa salida. Bueno, eso, y también el anuncio por Israel, el anuncio de que están en una investigación activa de las cuevas debajo de Jerusalén. El Arca del Pacto queda en una sección de tierra de tierra controlada por Israel, pero que pertenece a la parte árabe. Entonces ellos quieren sacar el Arca de Noé, el Arca del Pacto, y quieren devolver esa tierra. Hay presión política, así que vamos a esperar. Dios sabe lo que hace. Mantengámonos siempre listos, siempre preparados, y Dios nos mantendrá como un pueblo preparado y puro para predicar el mensaje, y Él también revelará dentro de poco esos eventos tan especiales que es los 10 mandamientos, el Arca del Pacto, y que donde su trono, su presencia en esta tierra siempre ha sido. Que Dios la bendiga. Hermana Marta, dígame, ¿qué quiere decirnos? Bueno, es una pregunta que he tenido la inquietud y se me ha olvidado hacerla. Es ¿por qué cree usted que pasó eso de la muerte de los hijos de Ron Wyatt tan jóvenes y no poder seguir ellos con la secuencia y el legado de su padre? ¿Esos muchachos de qué se murieron? Ellos sí, la verdad es que hereditariamente ellos tenían debilidades también, de parte de la mamá también, y de parte de la primera esposa de Ron Wyatt, que era muy enfermiza, y también de parte de Ron Wyatt. Ron Wyatt también murió de cáncer al colon y una enfermedad del cual murió el papá y un hermano, y él también la tuvo. También tiene que ver por la dieta, la forma como se alimentan y todo eso. Y por el oficio de trabajar moliendo piedra. Es un oficio difícil y se aspira mucho polvo, y le viene lo que es la enfermedad de la silicosis, o también el asma por adquirir. Por eso que ellos estaban tan enfermos. Y de hecho fue producto de la inhalación de polvo de piedra que ellos se enfermaron. Y por eso que se fueron. Pero Ron Wyatt, como sabía
sentía en su corazón que Dios le había dicho que en ese viaje él iba a encontrar el arca, por eso que él se quedó hasta, pasó la Pascua y el Año Nuevo solo, y solamente contrató a ese muchachito árabe que lo ayudó a seguir cavando. Pero hay varias cosas técnicas que los pastores se confunden y se enredan. Incluso el pastor Gate también en este momento se confundió en algunas cosas. La verdad es que es el director de antigüedades de Jerusalén, el que participó en esto, no el de Egipto. El de Egipto también ayudó en otras cosas, de Egipto, no de acá. Y también se equivoca en cuanto a, la, al- a los, a las, los rollos de Qumran también y cosas como esas. Porque ese muchacho no participó en eso de Qumran, sino que el muchacho participó en lo que es la cueva de Macpela. Pero a veces las personas se confunden, empiezan a hablar cosas producto del error. Hermana Marta, ¿tiene otra pregunta? ¿Sabe qué sucede? Que a él le contaron la historia a medias, de que entró alguien, pero no le dijeron la parte que usted sabe que quedó como congelado el hombre y que estuvo enfermo y que lo tuvieron que devolver. Le Exacto. cuento la Eso demuestra que hay muchas veces tergiversaciones o distintos puntos de vista que se da característicamente. A veces los hombres antiguos eran mucho más exactos en hablar la información, y especialmente el pueblo judío. El pueblo judío era entrenado en ser muy exacto en la copia de los evangelios, la transmisión de los asuntos. Por ejemplo, hay ciertos aparentes errores a veces en la Biblia, pero eso confirma el estilo literario de distintas personas que narran un mismo evento. Por ejemplo, cuando se habla de los endemoniados gadarenos, en unos textos de la Biblia, en uno de los evangelios se habla que eran dos endemoniados y en el otro se habla de que era uno. Evidentemente eran dos, pero uno fue el protagonista, el relevante, y quien seguramente tuvo un rol protagónico después en la salvación de muchas almas. Entonces, por eso lo mencionan a él. Entonces, este tipo de cosas a veces son esperables dentro de narraciones que no están siendo copiadas una a la otra, sino que son totalmente independientes. Y es algo que se considera como una confirmación literaria fidedigna, porque uno lo muestra desde un ángulo y otro lo muestra desde otro ángulo. Siempre hay ángulos distintos de ver las cosas. Y eso es lo que confirma de que en realidad fue una eh, historia verídica y no fantasiosa. Así hay muchas cosas. No sé si quieren dar alguien una opinión o preguntar algo en la oportunidad en relación al tema de Ron Wyatt, que si no vamos a pasar a ver enseguida lo de situación actual de que está sucediendo con Donald Trump, lo que está haciendo. Vamos entonces, siguiente capítulo. Escuche esto. Aquí tenemos a Donald Trump recibido en los Emiratos Árabes Unidos, ¿cierto? Y es una recepción que le hicieron a él. Y fíjese cómo lo hacen. Aquí están las muchachas, ¿cierto? Árabes, que es muy raro que se descubran el velo y el cabello. Y miren lo que hacen. ¿Ya? Un ritual conocido en la cultura árabe del Golfo, especialmente No en los se vio nada, Emiratos. Jorge. ¿Perdón? No se vio nada. ¿Cómo Porque no se vio nada? tú dijiste que teníamos que ver que se había descubierto el velo, iban a salir imagen. No. Aquí están. ¿Ven Ah, este ya. video que está aquí o no? Ya. Entonces, ritual conocido en la cultura árabe del Golfo, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de una ceremonia de bienvenida reservada para reyes, jefes de Estado o aquellos con el más alto honor, algo que nunca lo habían hecho a un presidente, se lo están haciendo a el presidente Trump. El balanceo sincronizado del cabello de las mujeres no es una actuación, es un gesto de gracia, orgullo y bendición espiritual. Simboliza honor, pureza de intención y, en algunas interpretaciones, sumisión a una causa superior a un protector o a un protector. Es muy común, es sagrado, no se obtiene esto a menos que sea recibido con un liberador, como un liberador o figura de alianza. Donald Trump no recibió un saludo normal. Estaba flanqueando por militares, ancianos tribales y bailarines, flanqueando por militares,
ancianos tribales y bailarines ceremoniales. Fue una bienvenida digna de un rey. Transmitió un mensaje al mundo, especialmente a quienes observaban en silencio. No solo ha vuelto, es en él en quien confiamos ahora. Este fue un cambio de poder global envuelto en una antigua tradición. ¿Se dan cuenta? Está haciendo algo totalmente revolucionario. Está muy amigo ahora de los pueblos árabes e incluso, veamos lo siguiente. Los demócratas están cavando sus tumbas políticas. Y Trump les está vendiendo la pala. Viernes, 16 de mayo de 2025 a 14 horas. Escrito por Larry Kudlow a través de realclearpolitics.com. Mientras los demócratas están ocupados defendiendo a los miembros de pandillas criminales y terroristas de Tren de Aragua y MS-13, el presidente Trump está organizando una actuación de mando en Oriente Medio. En un exitoso discurso ayer en Riad, Arabia Saudita, el señor Trump dijo esto. Ante nuestros ojos, una nueva generación de líderes está trascendiendo los antiguos conflictos y las cansadas divisiones del pasado, y forjando un futuro donde Oriente Medio se define por el comercio, no por el caos. Luego, instó a los saudíes a unirse a los acuerdos de Abraham, diciéndoles: es mi ferviente esperanza, deseo e incluso mi sueño, que Arabia Saudita, un lugar por el que tengo tanto respeto, pronto se una a los acuerdos de Abraham. Me honrarás mucho y honrarás mucho a todas aquellas personas que han luchado tan duro por el Medio Oriente. Luego, aturdió a la audiencia y provocó una ovación de pie al anunciar que está levantando las sanciones estadounidenses contra Siria. Hoy, se reunió con el presidente sirio, la primera vez que un presidente estadounidense lo ha hecho en 25 años. En medio de todo esto, el señor Trump probablemente ha recaudado alrededor de $2 billones de inversión de los saudíes y los cataríes. Sin embargo, también dejó claro que Irán nunca podría tener un arma nuclear. Cito: Irán puede tener un futuro mucho más brillante, pero nunca permitiremos que amenacen a Estados Unidos y a nuestros aliados con terrorismo o un ataque nuclear. Es el momento adecuado para que elijan. Además, todo ese dinero, señor Trump está recaudando para invertir en Estados Unidos será el beneficiario de los impuestos y regulaciones más bajos de cualquier país importante del mundo. Eso es porque otro éxito de Trump es el gran y hermoso proyecto de ley de recorte de impuestos que acaba de aprobar el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes bajo la excelente administración de su presidente, el congresista Jason Smith. Por supuesto, los demócratas están reñiendo los dientes por la ráfaga de nuevos éxitos del señor Trump. No solo sus políticas fiscales, sino una serie de acuerdos comerciales y arancelarios, la inflación de los consumidores más baja, una economía resistente y un gran repunte en el mercado de valores. Los demócratas pensaron que podían golpear al señor Trump con aranceles, pero él les ha dado la vuelta con su hábil acuerdo. Y, como se mencionó anteriormente, los demócratas que apoyan a criminales y gángsters en su cruzada para detener las deportaciones están cavando una tumba política cada vez más profunda para sí mismos. Y el señor Trump les está vendiendo la pala. ¿Se entiende? En el fondo está todo de acuerdo con el plan. Ellos están haciendo toda una obra magistral. ¿Por qué? Porque los árabes en sí son gente religiosa. ¿Entiende? Entonces son del lado republicano, son del lado religioso. No son ateos, son creyentes fuertemente, están indignados con lo que estaba sucediendo en América, ¿cierto? Odiaban a América. Ahora, ¿qué pasó cuando surgió el presidente Trump en su primer intento? Formaron el Acuerdo de Abraham. Acuerdo de Abraham que tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? El Acuerdo de Abraham que viene a serie de acuerdos diplomáticos firmados en el 2020 entre Israel y varios países árabes con el patrocinio de Estados Unidos. El gran articulador de eso fue Estados Unidos con Trump, con el objetivo de normalizar relaciones entre ellos. Estos acuerdos representan un cambio significativo en la geopolítica del Medio Oriente, que eran totalmente en contra de Israel hasta que no dejaran de intervenir ¿cómo se llama? Contra los palestinos, ¿cierto? Que fue un robo que le hicieron los pobres palestinos. Firmantes originales, ¿cierto? Fue Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Posteriormente se unieron Sudán, ¿cierto? Marruecos, ¿cierto? Falta que se una Arabia Saudita, etcétera, y todos los países árabes, pero no lo van a hacer ¿hasta cuándo? Hasta cuándo verdaderamente saquen a Israel del naipe, pienso yo. Objetivos principales: establecer relaciones diplomáticas plenas, promover la paz regional y la coexistencia entre judíos, musulmanes y cristianos,
contrarrestar la influencia de Irán en la región. Irán siempre ha sido considerado un enemigo, igual que Turquía al principio, enemigo del pueblo árabe. De hecho, me acuerdo siempre cuando yo le mandé una carta a mi papá, le mandaba siempre cartas cuando estaba en Kuwait, y le decía yo que teníamos que poner ahí Kuwait, Arabian Gulf, era lo que teníamos que poner en la carta. De repente yo vi el mapa y decía Golfo Pérsico, y dije, entonces le voy a poner Persian Gulf. Le puse eso y lo retaron a mi papá en la oficina de correos, cómo se le ocurría yo poner, y mi papá me dio unos retos, diciendo, ¿cómo se te ocurre poner? Yo no sabía que había tremendo conflicto, porque en realidad ellos consideran el Golfo Arábigo, y nosotros le llamamos Golfo Pérsico, porque por la puntita arriba está Persia. Pero la verdad es que en realidad es un Golfo Arábigo, porque la gran mayoría del Golfo está rodeado por países árabes. Entonces hay rivalidad, porque los persas se consideran una raza distinta a los árabes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama Acuerdos de Abraham? Hace referencia al patriarca Abraham. Bien interesante, ¿eh? ¿Ves? Es cristiano en el fondo. Figura común a las tres grandes religiones monoteístas del Medio Oriente: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Busca enfatizar la unidad histórica y espiritual. Impacto. Quiebre de tradicional política árabe de no reconocer a Israel mientras no haya solución al conflicto de los palestinos. Por eso que los otros árabes no se unen. La única forma que se puedan unirse, irse todos en contra de Irán, que eso va a suceder después, no ahora, pienso yo. Entonces, y de otro dice, generó divisiones en el mundo árabe y musulmán. Está quebrantado el mundo árabe, por eso que no había atentados internos allá. Y beneficios económicos inmediatos de países firmantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se activó el turismo, ¿cierto? El intercambio comercial, etcétera, y otras actividades. Y obviamente con eso Israel ganó mucho, más que perdió. Pero los otros países están enojadísimos porque algunos lo consideran traidores a algunos países árabes. ¿Por qué? Porque, bueno, que son tan aliados a Estados Unidos que les cuesta no negar de que Israel en realidad es una plataforma norteamericana en la región, ¿cierto? Y lamentablemente ellos usan la excusa del pueblo de Israel, pero es una pantalla. Y eso va a cambiar dentro de poco porque la fuerza árabe, con las inversiones que tienen, son muy poderosos. Y ustedes vemos que hablamos de la bendición de Abraham que ellos tienen, ¿cierto? Y donde vemos rascacielos, una vida maravillosa. Las playas, allá playas que uno va en la noche a la playa y está calefaccionada. Debajo de la arena tienen calefactores. Entonces, ¿cómo puede ser tanta riqueza? Entonces, y ese tipo de cosas hay en ese país, en el país y tienen, han ganado, han construido islas, edificios rascacielos más grandes del mundo, están allá, ¿cierto? Y la gente es muy religiosa y muy ordenada y muy orientación familiar. Entonces, todo eso se ve en los países árabes, ¿sabes? Verdaderamente es la bendición de Abraham, la promesa de bendición que le dieron a Abraham, que los judíos la perdieron, ¿cierto? Ahora la han recuperado en parte, pero es algo pasajero, ¿cierto? Solamente llevan 60, 70 años de gobierno, pero solamente por el apoyo cristiano es que han logrado eso, el apoyo de Estados Unidos. ¿Cierto? Y eso tienen que reconocerlo. Entonces, lamentablemente, yo creo que se va a revertir. Acuérdense, si viene verdaderamente una ley dominical y van a perseguir a los adventistas, porque los van a considerar judíos. El judío, el día domingo, es el día de adoración mayoritariamente cristiano, y el día viernes es el día de adoración mayoritariamente musulmán. Y a quien guarde el sábado lo van a considerar un judío, y por eso tiene que despertarse necesariamente una odiosidad en contra del pueblo judío. Y razones hay de sobra para hacerlo. Hoy día nos quejamos contra ellos por lo que hacen, en un futuro cercano vamos a tener que estar protegiéndolos a ellos, cuidándolos. ¿Entiendes? Así que lamentablemente es así, las cosas cambian y radicalmente en Estados Unidos siempre ha cambiado eso. Las personas que eran partidarios de Estados Unidos después son considerados traidores o traicionan a esas personas. Hermana Marta, dígame, ¿qué quiere decir? Jorge, pero eso de que los judíos guarden el sábado, ellos es que no van a ser perseguidos porque ellos no lo hacen en el sentido que lo hacemos nosotros. Eso es como por la convicción, no porque lo guarden como los judíos que nosotros vamos a ser perseguidos. Porque imaginen que ellos lo guardan es son sionistas, no son judíos, ellos lo hacen es como por una tradición y una religión que son hasta cabalistas ellos. Entonces, no puede ser que solamente por guardar el sábado, no, sino porque
nosotros obedecemos a Jesucristo y en cambio ellos no. Entonces, no sé si me hice entender. Sí, se entiende lo que quiere decir, pero la verdad es que la realidad es otra. Hay muchas distintas. El religioso judío el que va a ser perseguido, no el cabalista o el político judío. Pero que el religioso judío va a ser perseguido porque guardan el sábado, que lo guardan mucho más estricto que nosotros, ¿entiendes? Incluso adventistas. Y ellos, obviamente, primero, cuando se despierte un espíritu en contra de ellos, va a ser grave, grave. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hizo Hitler. Uno dice, ¿cómo puede haberse enseñado con el pueblo de Israel? ¿Cierto? Y por mucho que ellos traten de alguna manera encubrir o delatar eso, para que no vuelva a repetirse. Sabemos que se va a repetir. La iglesia nuestra misma está preocupadísima de la libertad de conciencia y tenemos un departamento dentro de la iglesia que se dedica a eso para publicar y tratar de frenar la persecución que vamos a recibir, pero sabemos que es inminente, está profetizada, nada la va a parar, ¿cierto? Algo podremos nosotros rescatar, algo podemos frenarla, pero no la vamos a parar. Podemos retenerla por un tiempo, pero no la vamos a parar. Lo mismo le va a pasar a Israel. ¿Entiendes? Están dentro, acuérdense que van a perseguir a todo aquel que guarde el sábado, sin importar su color, su cultura, lo que sea. Y va a haber mucha tradición, etcétera. Y muchos se van a convertir. Acuérdense que viene una falsa aparición de Cristo también. Cuando venga esa falsa aparición de Cristo, necesariamente también todos van a dejar vamos a sacar esto. Todos van a dejar de ser ateos, por ejemplo, y van a ver que apareció Cristo y empieza a explicar sermones y todo, y va a decir que el Vaticano es quienes la llevan. Entonces, necesariamente, todos van a dejar de guardar el día sábado, y judíos también incluidos, porque ya llegó su Mesías, ¿cierto? Y ahí va a haber un cambio radical. Los que persistan en guardar el sábado van a cambiar, van a ser perseguidos. No sé si se entiende. A ver qué dice acá. Jorge, Hay comentarios. Hay entre reciente no alcancé. No, espera. Recuerdo de que en un sermón el pastor David contó que estuvo en las ruinas de Sodoma y Gomorra, mostró bolas de azufre, porque sí, perfecto. Sí, Jorge, para la hermana Marta, el tema final va a ser el adoración, que es desde el comienzo, desde que comenzó la guerra en el cielo hasta que se trasladó a la tierra, siempre ha sido el tema de adoración. claro que ¿A sí. quién adora? Adora al creador del mundo, que dejó como día santo solamente un día y no una semana, como lo hacen en Semana Santa, que es el sábado, o adoran el domingo, que lo creó el hombre por su propia iniciativa y sin justificaciones bíblicas. Entonces el tema El final no día, va a ser porque son judíos la ley, cabalistas, no son. sí, Va a la ser ley del exclusivamente sábado. por adoración. Sí, la ley de sábado la tienen muy claro los judíos también, y Claro. saben que se debe guardar por dos razones. Una es por reconocer la autoridad de Dios, que es lo más importante, y también por el amor a Dios, porque no se puede guardar el sábado genuinamente si tú no amas al Señor, porque lo vas a guardar forzadamente si lo haces por respetando, ya lo guardo, pero no lo haces de corazón. Tienes que hacerlo de corazón Y, y acuérdense en forma práctica, ¿cierto? Así, física, humana, y también de corazón. Por eso que tiene en la mente, ¿cierto? En la frente y en tu mano. En las dos partes tienes que tener la convicción. Lo guardas en forma práctica y lo guardas de corazón, que el corazón es simbolizado por la mente. Entonces, en eso es, y hay muchos judíos que lo entienden eso. Yo he conocido, yo he formado cajales judías en Santiago, he participado de ellos, les he mostrado todos argumentos, ¿cierto? Y son mesiánicas muchas de ellas, guardan el sábado y aceptan a Cristo y están guardando todo muy bien. En Israel también hay muchas, pero es una minoría absoluta, sí, es el 2% de cristianos que hay allá. Entonces, la gran mayoría guardan el sábado en forma totalmente ritual, pero la gran mayoría saben que el sábado es una ley de Dios que no puede ser alterada. ¿Entiendes? ¿Cómo van a enfrentar a esto? Ahí vamos a ver al verdadero judío, al verdadero israelita, cuando diga en realidad o sigo a Dios o sigo a los hombres. ¿Ya? Yo lamentablemente he tenido mala experiencia con muchos judíos que cuando se trata de dinero no les importa la religión, prefieren el dinero. Cuando se trata de fama no les importa la religión, prefieren la fama.
Cuando se trata de posición social, lo mismo. Entonces, lo mismo yo lo vi, acuérdense, en la universidad. Yo cuando fui a hablar con el profesor auxiliar que era para que me respetaran el sábado, me presenté como adventista y le digo que yo guardo el sábado y por lo tanto él me dijo, él era judío, me dijo, no, pero no importa, da la prueba nomás, total, da lo mismo, ¿entiendes? Y dije, ¿cómo si era judío y era practicante? Wow, dije yo, qué terrible, o sea, pero también hay judíos de verdad, israelitas de verdad, que están solamente por desconocimiento, como vimos en la presentación anterior, digamos, que por desconocimiento, ¿cierto? Porque les falta información o porque están siendo engañados por el sistema, que no conocen a Cristo. Algo se podrá hacer por ellos, pero son muy pocos en comparación con el pueblo israelita que está extraviado. Acuérdense que fueron tras las ovejas perdidas de Israel y es el pueblo cristiano. Es ahí donde están los verdaderos israelitas que tenemos que ir a buscar. Las ovejas perdidas de Israel. Ahí están, en el pueblo católico, Salir de ella. en los luteranos, en los presbiterianos, en los bautistas, en todas las religiones cristianas que hay. Por eso que son como principales, son como 12. 12 apóstoles, ¿no les parece algo parecido? Entonces, ahí tenemos que ir a buscar al pueblo perdido de Israel, en esas 10 tribus, porque la única que están acá somos los adventistas y los que hice yo, los bautistas del séptimo día, podría ser, pero, o los reformistas que tenemos también dentro de la iglesia, y con nosotros vamos a ir a trabajar para rescatar esas almas, que están en ese pueblo, y no estamos haciendo una labor concreta. Recién muchos se han acercado a Dios, se han acercado a la iglesia, se han acercado a la verdadera doctrina, producto de justamente los descubrimientos arqueológicos. Yo he hecho presentaciones en iglesias reformistas y han quedado impactados porque primero que Dios utilice a una persona adventista, ¿cierto? Segundo, descubrir que hay adventistas que son más fieles en el régimen de salud y en otras cosas que ellos mismos. Entonces, también les ayuda y se dan cuenta que en realidad no debe haber separación entre nuestra iglesia. Nuestra fe es muy la misma, pero sí quizás hay que respetar porque sabemos que al final, como vimos la semana pasada, la iglesia como organización se desaparece. Somos los laicos los que vamos a terminar la obra. ¿Entiendes? La iglesia, y para que desaparezca la organización es porque la van a atacar firmemente. Está todo preparado. El ambiente se está preparando. Hoy día ya tenemos un papa que es católico, ¿cierto? Perdón, que es norteamericano, quiere decir. Entonces se está dando todo el escenario para que eso se cumpla. Lo que sabemos que va a venir, una unión generalizada. Ojalá no sea con Trump, y yo pienso que es muy pronto para que sea con Trump, porque Trump tiene que propiciar el derramamiento del Espíritu Santo. La ayuda va a venir para allá. Hoy día me avisaron que la próxima semana se liberan los fondos de la redención. ¿Entiendes? Me dijeron que no lo podía decir. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucho dinero disponible. Y me estaba preguntando el dueño, decir, Jorge, ¿cómo lo hago para mandarte el dinero para allá? Entonces, chuta, dije yo, puede ser. También estamos viendo la empresa que estamos formando en Alemania, y está todo articulado y también parte de la próxima semana. Así que Dios tiene su itinerario, uno trata de empujarle, que las cosas salgan rápido, pero el Señor tiene su calendario y su organización. Acuérdense, vamos a abrir centros médicos misioneros. Ese es el objetivo. Es una de las obras que no puede parar y que Dios va a bendecir con creces. También vamos a propiciar todo tipo de acciones a favor de los descubrimientos arqueológicos. Vamos a hacer que esto se certifique y se revele al mundo. Vamos a hacer descubrimientos arqueológicos también. Todo eso viene el paquete conjunto, viene el paquete completo. Y tenemos que saber predicar la obra y hacer la obra como corresponde. Bueno, hermano, no sé si alguien quiera decir algo más. Estoy contento por haber presentado este tema. Que Dios lo bendiga mucho. ¿Y les parece si alguien, a ver, de los presentes quisiera orar? Alguien que no haya orado antes, ojalá. No sé si Jorge, Pedro ¿puedo, se atreva. puedo decir algo Sí, antes? sí, bien. Claro que sí. Mira, aparentemente Trump está llevando bien las cosas como tienen que ser, Muy pero a bien. la vez le está allanando el camino, ¿cierto?, al enemigo para que pueda hacer su obra al final. Claro, exacto. O la Tiene, iglesia está tiene perdiendo doble, terreno, nuestra iglesia. claro, yo lo veo con doble intención. No sé tú. No, 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 él no tiene mala intención. Tiene una intención No, muy no, noble, doble, haciendo lo correcto. doble. Lo que pasa es que Satanás está preparando el camino para lo otro, como tú dices.
Sabemos que Correcto, aprovecho. la iglesia tiene una obra concreta que hacer. Tuvimos la gran oportunidad de tener involucrado en el sistema a uno de nuestros paladines, que es el doctor Ben Carson. Lamentablemente ha dejado de actuar protagónicamente y eso está permitiendo que se metan las personas que tienen otros intereses y que va a costar caro quizás para la iglesia. Tenemos también la suerte de que sabemos nosotros que lo que viene ahora no tenemos que preocuparnos, como vimos en la clase pasada, preocuparnos tanto de, de la persecución y de la ley dominical. No, tenemos que preocuparnos de lo que viene como escenario más próximo, que es la recepción del Espíritu Santo para terminar la obra. Y esto está Lluvia ayudando, también. ¿cierto? La Correcto. lluvia tardía, exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es el enfoque correcto que debemos tener como personas y como cristianos, ¿cierto? No tener miedo, porque el Señor se encargará de protegernos. Ya no va a ser necesario tanto martirio, porque sabemos que no hay nada más que testificar, porque ya está todo hecho. Lo que viene ahora va a ser solamente el desenlace final, en el cual la obra nuestra va a ser muy poderosa. ¿Ustedes han pensado que vamos a necesitar nosotros decirle incluso a las montañas que se corran a veces? Córrete para el lado, para dejarnos pasar y después ponte ahí para que le obstaculice el paso a las personas que nos persiguen. Capaz que nos van a seguir hasta con robots, con androides, con todo ese tipo de tecnología. Dios tiene reservado para eso arsenales de hielo, ¿se acuerdan? Que vimos los tesoros en el cielo. Tiene Dios guardado para el tiempo de angustia. Así que Dios tiene un plan maestro diseñado para justamente neutralizar a todos los ataques que nos van a hacer. ¿Cierto? El espíritu de profecía dice que vio también cómo venían con armas en contra de nosotros y se les deshacían en las manos las armas. Sí, Dios tiene un poder infinito para defendernos. Así que no hay que preocuparse de eso, hay que preocuparse de terminar la obra y ojalá de salvar a almas y que todas las personas que van a ser tomadas o llevadas a prueba puedan superarlo. Dentro de ellos están pastores como Walter Bates, que necesita él también reconocer su error y cambiar. Ojalá lo logre, ojalá lo haga, ¿cierto? Nosotros lo deseamos. Yo mismo he tenido que reconocer mis errores, ¿cierto? Y aceptarlos humildemente porque no es uno el sabio o el que está sabido, y Dios te pone a prueba con eso. Te pone a prueba. Lo puso a prueba a Pablo, a Saulo de Tarso, para convertirlo en Pablo. Y así lo va a hacer con cada uno de estos paladines que se han equivocado. Es natural, siempre pasa, ¿cierto? No es algo de otro mundo. Siempre está pasando eso de que los hijos de Dios tienen que pasar por una experiencia de un chasco para verdaderamente sintonizarse con el cielo. Y con el chasco ayuda mucho porque destruye el orgullo, ¿cierto? Le pasó a los apóstoles, que estaban orgullosos, somos representantes del futuro rey de Israel. En realidad no. Y tuvieron que entender eso. Y después cuando entendieron verdaderamente el propósito de Dios, se convirtieron de corazón. Eso, no sé si hay alguien más que quiera decir o alguien que quiera orar del grupo. Yo hago la Pedro, oración si quieres. a ver, preguntémosle a Pedro. Pedro Castro, ¿tú te atreverías a hacer una pequeña oración de despedida? Eh, dame dos capítulos más para participar, me encantaría, pero Ok, dame dos capítulos más gracias. para Que Dios aprender. te Yo ayude, te soy bendiga, ¿ya? nuevito. Ok, entonces, por favor, Águila, usted entonces. Ya, ya, Jorge, gracias. Amado Padre, gracias por darnos la oportunidad cada día de preparación, día viernes, entrando al descanso, al reposo que usted dejó como sello para recordar que somos criaturas creadas y no somos algo que hemos sido hechos por casualidad. En este día, Señor, hemos recibido conocimiento, guiado por su Santo Espíritu, y sabemos que los tiempos se están acortando, hay que decidirse, hay que tomar decisiones firmes y a través de ellos, Señor, prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo y hacer la obra final como usted quiere que sea. Muchos, muchos tendrán que ir al descanso antes, a lo mejor vamos a estar nosotros, pero si vamos, queremos hacerlo con la convicción de que usted vendrá pronto a buscar a su pueblo. Gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos para estudiar su palabra y aprender más de ella y tener conocimiento. Acompáñenos en este día santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Gracias a todos por participar, que Dios les bendiga. Y si quieren despedirse, prender sus cámaras para que se vean, sería bonito.
Chao, Pedro. Muchas gracias. A ti. Gracias por participar y que Dios te bendiga mucho. Chao, chao. Buenas Nos vemos el noches. domingo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a cada uno de mis hermanos, Chao. que Dios le bendiga y Gracias, estemos siempre buenas noches. preparados, esperándonos cada día.